Leopardo nublado renacido volviéndose más fuerte a través de la devoración y la evolución 49-60. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 49. El pequeño pájaro escarlata se durmió, acurrucado plácidamente junto a Kim Yang. Las zonas donde se le habían caído las plumas seguían desprovistas de ellas, sin que le crecieran nuevas. Al ver su expresión relajada, Kim Yang comprendió. Tal vez todo era una coincidencia, o incluso el destino. Justo al amanecer, él se encontraba en el árbol, y el pequeño pájaro buscaba a su presa. La pitón macho había sido capturada, dejando a Kim Yang abatido, y no mostró ninguna malicia hacia el pequeño pájaro. Este, al haber adquirido consciencia, tal vez se dio cuenta de que necesitaba evolucionar, y que era el único de su especie en hacerlo. En la peligrosa selva, el joven pájaro necesitaba un refugio seguro para su evolución. Le dio a Kim Yang 3 flores parásitas, con la esperanza de que lo protegiera. Sonaba absurdo, incluso ilógico, pero era la única explicación plausible considerando el principio y el final. Y el factor más crucial en todo esto era su inteligencia, muy superior a la de su especie, y su percepción de la malicia. Kim Yang miró la flor parásita, adquiriendo una comprensión más profunda de las maravillas de la naturaleza y la energía espiritual. Por suerte, no pensé en comerme esta cosita esta mañana. Si mis ojos hubieran sido un poco feroces, probablemente no me habría elegido a mí. Es una bendición disfrazada, aunque la desgracia no me haya tocado a mí. Kim Yang no eligió evolucionar de inmediato. Necesitaba encontrar un lugar seguro y apartado para absorber la flor parásita. En cuanto a la salamandra, la llevaría a donde quiera que fuera, ya que no sabía cuándo despertaría. Después de mirar alrededor, esta era una parte más alta de la vieja montaña negra, con un terreno notablemente más empinado que el muro de piedra. No podía regresar al borde del muro de piedra por el momento, así que Kim Yang planeó encontrar un nuevo territorio adecuado cerca. Nuevo territorio significaba nuevos conflictos. Base militar del suroeste. Jian Yu estaba sentada frente a su computadora, rodeada de jóvenes como ella, e incluso muchos exalumnos. Sentada a su lado estaba una chica del Instituto de Investigación de la Universidad de Tsinghua. Se habían conocido porque ambas eran responsables de analizar datos de imágenes en la zona de Wangan Ridge. Le preguntó preocupada. Jian Yu, ¿crees que todas las fotos que seleccionamos son reales? Jian Yu no respondió. Llevaba días allí y no podía sentirse nada feliz. Cada día traía malas noticias. Sobre la mesa había varias fotos de un pequeño leopardo cazando un grupo de jabalíes en Wangan Ridge, al que no se había vuelto a ver. ¿Era real? Jian Yu no lo sabía. La carnívora monstera deliciosa, la fruta brillante, el cruel macaco de cola corta y esa pitón birmana de 20 metros del otro grupo, y todo parecía un sueño. Jian Yu cerró los ojos y se presionó las sienes. Después de regresar a su dormitorio la noche anterior, se sentía muy cansada, y cada pocos minutos le palpitaban ligeramente las sienes, obligándola a frotárselas constantemente para aliviar el dolor. Jian Yu no le dio mucha importancia. Después de todo, había estado trabajando intensamente durante 2 días y sus ojos no habían descansado, así que planeaba tomarse un descanso hoy. Perdida en sus pensamientos, una docena de médicos militares entraron en la oficina, portando botiquines. Uno de los capitanes apostados al frente estaba a la cabeza de la oficina. Bien, dejen todo su trabajo por ahora. Tengo un anuncio que hacer. A partir de hoy, a todos en la base se les extraerá sangre para análisis cada 3 días. Solo unas pocas gotas serán suficientes. Su tono era suave, pero no había lugar para la discusión. Además, estos cientos de personas eran prácticamente supervivientes de esta mutación, así que no había mucha resistencia. Pronto, llegó el turno de este grupo. Jian Yu extendió su mano derecha, le pincharon la yema del dedo y recogieron la sangre que brotaba. De vuelta en su asiento, su cerebro comenzó a palpitar de nuevo. Kim Yang se había alejado por completo del acantilado de la vieja montaña negra. Corrió durante casi 1 hora antes de detenerse finalmente tras encontrar una higuera estranguladora de más de 40 metros de altura. Esta higuera era el árbol más alto de la zona. Antes de su llegada, había una bandada de calaos en el árbol, a los que había ahuyentado. De pie en la cima, podía ver en todas direcciones, con una selva tropical interminable que se extendía hasta el horizonte. Las vistas al este y al oeste eran amplias, perfectas para contemplar el amanecer y el atardecer cada día.
Más importante aún, esta higuera estaba cubierta de pequeñas bayas rojas, cuyo aroma era más intenso que en otros lugares, enmascarando a la perfección la extraña fragancia de las flores parásitas mutadas. Al mirar al bisón carmesí, la pequeña criatura seguía dormida, casi sin cambios. Si había alguna diferencia, era que Qin Yang la sentía aún más roja. Sus plumas del vientre eran más vibrantes. Encontró una rama apartada, construyó un nido resistente, lo forró con hojas y lo colocó dentro. Una vez que todo estuvo listo, Qin Yang centró su atención en las 3 flores parásitas. Ver esta flor perezosa, extinta hace décadas, seguía siendo bastante impresionante. Sin hojas, raíces ni ramas, sus 10 pétalos abiertos parecían una boca abierta. Los densos gránulos blancos que los cubrían parecían dientes de leche. Las flores parásitas comunes tienen un período de floración muy corto, de apenas 2 semanas, y son extremadamente frágiles. La energía espiritual se acumulaba en los pétalos. Al observarlos más de cerca, los pequeños gránulos blancos parecían danzar con excitación. El aroma tentador hizo que la sangre de Qin Yang hirviera. Casi quiso devorarlo todo. Vaya, esto es un verdadero golpe de suerte. Sin embargo, Qin Yang aún tenía muchas preguntas sobre el comportamiento del salmón carmesí. Por ejemplo, era evidente que le encantaba la fragancia de la flor parásita, así que ¿por qué no se la había comido toda? ¿Por qué no dárselo a los de su propia especie? Incluso si se lo encontró por casualidad, ¿cómo determinó que Qin Yang necesitaba la flor parásita? Todo esto solo se sabrá después de que el pececillo de montaña complete su evolución. Necesito darme prisa. Aunque la fragancia del pequeño fruto de Vania no lo enmascara, otras especies inevitablemente lo olerán si espero demasiado. La última vez que comió el loto dorado emergente de la tierra, fue demasiado imprudente y casi muere de dolor. Para estar seguro, será más cauteloso esta vez. Mordió un pétalo. Era dulce, sin el sabor astringente de la flor parásita en sí. La rica energía espiritual revitalizó a Qin Yang. El siguiente paso era el más crucial para verificar si era un objeto espiritual puro. Después de tragarlo por completo, la notificación del panel apareció en el momento justo. Flor parásita mutante devorada, puntos de evolución más 0,1. Jajaja, aquí viene. Cuando vio 0,1, Qin Yang movió la cola emocionado. 0,1 puntos de evolución significaban que esta flor parásita se había transformado por completo en energía espiritual. Solo conservaba la apariencia de la flor, pero sus genes y estructura interna habían cambiado. La evolución devoradora del sistema era para obtener el talento y los puntos de evolución de la propia especie. Claramente, los objetos espirituales puros son más especiales. Cuando su abdomen comenzó a calentarse, Qin Yang supo que la acumulación de energía espiritual había comenzado. Siendo cauteloso, esta vez fue muy suave, como si tuviera una bolsa de calor. Además, ya había mutado una vez, lo que aumentó la tolerancia de su cuerpo. Pétalo tras pétalo fue engullido por Qin Yang. Después de que la segunda flor parásita fue consumida por completo, su cuerpo alcanzó su temperatura máxima y ya no pudo soportarlo. Al segundo siguiente, sus extremidades temblaron ligeramente y su abdomen le picaba. Qin Yang echó la cabeza hacia atrás, conteniendo su cuerpo, soportando el dolor en silencio. Justo entonces, un enorme punto negro apareció repentinamente en el cielo azul, girando sobre él. Las pupilas de Qin Yang se contrajeron y se puso tenso. Esta distancia, este tamaño descomunal, el rey de los cielos, el águila dorada. La evolución había comenzado. El cuerpo de Qin Yang ya ardía. Después de todo, consumir las 2 flores parásitas completas había llevado su energía espiritual más allá de los límites de su umbral evolutivo. Aunque la transformación por el loto dorado de la emergencia terrenal significó que la retroalimentación en sus vasos sanguíneos, huesos y músculos no fue tan intensa como la primera vez, el dolor palpitante era innegablemente real. Había elegido este lugar debido a la abundancia de animales terrestres, que fácilmente interrumpirían su evolución. En la densa selva tropical, los grandes depredadores aéreos rara vez se aventuraban. Pero maldita sea, en el momento más crucial, apareció un águila real. No se encuentran estas criaturas principalmente en montañas abiertas, acantilados o colinas. El punto negro sobre su cabeza se hizo más grande, y Qin Yang finalmente pudo ver con claridad la apariencia del águila real. Sus 2 afiladas garras brillaban con un tono dorado negruzco bajo la luz del sol, y su envergadura alcanzaba los 5 metros. Los penetrantes ojos del águila real se fijaron en Qin Yang. Se dice que su visión es 8 veces superior a la de un humano.
Puede divisar pequeños animales en el suelo desde lo alto del cielo. Una vez que ataca, se abalanza a una aterradora velocidad de 200 kilómetros por hora. Frente a esta feroz bestia, Qin Yang no se atrevió a bajar la guardia. Agarró la flor parásita restante, hizo girar el pececillo carmesí con su cola y, soportando la incomodidad, se escondió bajo las copas de los árboles. Solo bajo el dosel, usando las ramas como cobertura, podía garantizar su seguridad. ¡Zas! Pero apenas se había movido cuando el águila real lanzó un grito agudo y cargó al instante. Su velocidad era tan rápida que Qin Yang casi podía oír cómo el aire se desgarraba. Sus plumas se erizaron mientras buscaba un punto de apoyo. Una crisis de vida o muerte lo golpeó desde arriba. Qin Yang retrocedió, su pico ganchudo pasó velozmente. Su cola, aún enroscada alrededor del pececillo, presionó hacia abajo, y saltó de las copas de los árboles. Chirrido. Dos garras afiladas se aferraron al coxis de Qin Yang, produciendo una serie de sonidos ensordecedores y un dolor abrasador. Su armadura de roca de nivel 4 había sido quebrantada. Esta era la primera vez que el talento de Qin Yang había sido quebrantado por otra especie. El inmenso impacto hizo que Qin Yang perdiera el equilibrio, rompiendo 3 ramas antes de finalmente encontrar un punto de apoyo. Qin Yang no se atrevió a abrir la boca, ya que una flor parásita permanecía dentro. Solo pudo hacer una mueca y recuperar el aliento. Afortunadamente, la herida no era profunda. Era solo un rasguño, y un gran trozo de su pelaje había sido arrancado. Con la esencia inmortal activada, el sangrado se detuvo rápidamente y se formó una costra. La herida era secundaria. El problema clave era que su energía interna ya estaba desbordándose, y el dolor punzante de la evolución, combinado con el impacto del águila real, había perturbado por completo su equilibrio, provocando que su energía espiritual estallara internamente. Todo su cuerpo comenzó a espasmarse y temblar. Mientras la sensación de orgasmo lo invadía, todo su esqueleto crujió y se quebró. Rápidamente se aferró al tronco del árbol para aliviar los temblores internos. Maldita sea. Águila idiota. ¿No ves que estoy evolucionando? Qin Yang se giró, mirando con furia al águila real, que había aterrizado justo donde él había estado tumbado. Sus miradas se cruzaron a través de las ramas, ambas llenas de hostilidad. Aprovechando el breve instante, Qin Yang recordó rápidamente los hábitos del águila real. Las águilas reales generalmente no atacan a mamíferos de tamaño mediano como los leopardos nublados, aunque ocasionalmente pueden cazar cachorros. Pero Qin Yang no era un hombre pequeño. Con 1 metro de altura, era comparable a un leopardo nublado adulto. Además, esto ocurría en lo profundo de la selva tropical. Según los hábitos del águila real, prefería áreas con vistas despejadas y no frecuentaba las selvas tropicales. Incluso si atacaba, apuntaba a grupos como las tropas de monos, que eran más fáciles de cazar. ¿Por qué lo atacaría de repente? Se quedó sin palabras. ¿Acaso su estado de ánimo era una montaña rusa hoy? Primero, perdió su montura, luego aparecieron 3 flores parásitas, y ahora, justo cuando estaba evolucionando, apareció un águila real. Solo quería desarrollarse pacíficamente y volverse más fuerte rápidamente. Los ojos marrones del águila real parpadearon, mirando al pequeño leopardo nublado que estaba debajo, con la mirada fija. Unas decenas de segundos después, dirigió su mirada al pececillo carmesí que Qin Yang sostenía por la cola. Espera, esa mirada. Qin Yang percibió algo inusual. ¿Podría ser que el objetivo inicial del águila real fuera el diminuto pececillo carmesí? Imposible. No creía que un pececillo del tamaño de su palma pudiera ofender a un águila real mutada docenas de veces más grande que él. Sin mencionar sus garras, un simple aleteo del águila real podía matar al pececillo. ¿Cómo podían ser enemigos? El águila real bajó la cabeza, su pico ganchudo rozando la rama, aparentemente tratando de identificarla. Luego miró al pececillo dormido. Cucú cucú, su garganta se movió, emitiendo una serie de llamadas simples y extrañas. Sorprendentemente, en este contexto, Qin Yang comprendió estas llamadas. Devuélvele el pececillo. Qin Yang dobló la cola, colocando al pececillo en una posición más segura. De repente se dio cuenta de que había sido demasiado ingenuo. Este minibet se había contratado a sí mismo como guardaespaldas usando 3 flores que consideraba sus más preciadas. Como leopardo nublado arborícola, esto le permitía permanecer sin ser molestado por otros animales pequeños, algo que su manada no podía hacer.
Más importante aún, el Minibet sabía que había ofendido al águila real, el rey de los cielos, y solo el leopardo nublado, también en la cima de la cadena alimenticia, podía hacerle frente. Para lograr esto, eran necesarias dos condiciones. Primero, el Minibet poseía una inteligencia superior. Segundo, Qin Yang, como un leopardo nublado, no albergaba mala voluntad hacia él y necesitaba la flor parásita. Esto iba más allá de la inteligencia de las aves normales. Qin Yang no tenía duda de que la inteligencia de este bisón en miniatura era comparable a la de un humano común. Además, tenía la premonición de que, una vez completada su mutación y evolución, daría una tremenda sorpresa al despertar. Habiendo comprendido esto, Qin Yang era aún menos propenso a entregar el ave. Incluso si el oponente era un águila real, el rey de los cielos con una fuerza y velocidad impecables. ¿Y qué? Aunque no podía derrotarlo en la copa abierta, en ese momento se escondía entre las ramas. Para que el águila real entrara, tendría que plegar sus alas, lo que equivalía a renunciar a su mayor ventaja. Por lo tanto, un águila real normal nunca elegiría hacer esto a menos que la tentación fuera tan grande que valiera la pena el riesgo. Chas. Justo entonces, las afiladas garras del águila real ejercieron repentinamente fuerza, rompiendo fácilmente la rama que aún conservaba su aroma, dejando un agujero. Los ojos de Qin Yang se volvieron fríos. ¿De verdad esa estúpida águila iba a perseguirlo? ¿De verdad iba a enzarzarse en una guerra de jungla con un leopardo nublado de tamaño mediano por este pajarito? Si bajaba, Qin Yang tendría que tomar una decisión. Después de todo, con la flor parásita en el pico y el pez carmesí enredado en la cola, su agilidad y poder de ataque se veían muy afectados. Sin embargo, su estado físico actual era particularmente precario, lo que lo hacía vulnerable a los ataques. Aunque la fuerza que acababa de usar no pudo atravesar la defensa de armadura de roca, el impacto se había transmitido por todo su cuerpo. Aún así, era algo peligroso. ¡Zas! Por suerte, sus preocupaciones eran innecesarias. El águila dorada extendió su envergadura de 3 metros, miró a Qin Yang y de repente alzó el vuelo desde la copa del árbol, dando vueltas en el cielo. ¡Zas! Sobresaltando al leopardo. Qin Yang se levantó, buscando con dificultad una rama segura donde tumbarse. Desde esta posición, incluso si el águila dorada quisiera atacar, no sería tan fácil. Gradualmente, la energía del poder espiritual de la flor parásita comenzó a debilitarse, y su cuerpo se recuperó lentamente. Pero Qin Yang arrugó la nariz. ¿Evolución fallida? A diferencia de los cambios provocados por el loto dorado emergente de la Tierra, 2 flores parásitas no tuvieron ningún efecto. Qin Yang sintió que se había estado conteniendo durante mucho tiempo, solo para terminar con un silencioso pero. Recordando el proceso de evolución, de repente se dio cuenta de que el ataque del águila dorada no solo había destrozado la armadura de roca, sino que también había consumido indirectamente una porción de la energía espiritual originalmente necesaria para la evolución. Esto resultó en los signos actuales de inminente fracaso de la evolución. No. Esta vez, tenía que tener éxito. Qin Yang lamió la última flor parásita de su boca, sus ojos se endurecieron repentinamente, y masticó la flor entera, tragándola por completo. En lo alto del cielo, águilas doradas sobrevolaban. En la rama de un árbol, Qin Yang temblaba. No por miedo a las águilas, sino porque su evolución interrumpida se había reiniciado. Colocó al pececillo carmesí a su lado, su cuerpo presionado contra el tronco del árbol, haciendo que todo el tronco se balanceara. Cada hueso, cada articulación se expandía. Sin embargo, esta vez lo más doloroso no era su cuerpo, sino sus colmillos. El dolor de muelas no es una enfermedad, pero cuando duele, es insoportable. La mandíbula de Qin Yang tembló. Intentó abrir la boca de par en par, permitiendo que sus colmillos se relajaran con más naturalidad, aliviando así el dolor. Sintió que sus colmillos crecían, se engrosaban y se alargaban desde la raíz. Antes medían unos 5 centímetros. Después de esta evolución, probablemente eran mucho más largos. Mientras Qin Yang soportaba el dolor de la evolución, también notó que el pececillo a su lado comenzaba a cambiar. Tras perder las plumas negras de la cabeza y el lomo, el ave quedó completamente calva, revelando su piel rosada. Ahora, han aparecido gránulos rojos, que se vuelven gradualmente más afilados. Si todo va bien, este pájaro en miniatura se convertirá en un pájaro completamente carmesí sin ningún otro color. Esta apuesta valió la pena. Aunque es pequeño, tener un pájaro rojo fuego conmigo será increíblemente genial. Si además tiene la capacidad de mutar, será una gran ventaja.
Es una lástima que no pueda usarlo como montura. Tendré que usarlo como cama con estampado de leopardo. Sin embargo, el pájaro en miniatura parece estar durmiendo, un marcado contraste con el dolorido Qin Yang. Si alguien aquí está más ansioso, sin duda es el águila real que sobrevuela. Gritos urgentes y furiosos resonaban de vez en cuando. Parecía poder ver los cambios en el pájaro en miniatura directamente a través de los troncos de los árboles. Cuanto más rojo se volvía el cuerpo del pájaro en miniatura, más fuertes se volvían los gritos del águila real. Qin Yang, soportando el dolor, miró al águila real y se burló para sus adentros. Águila estúpida, definitivamente te devolveré esa garra a la espalda. No importaba cómo el pequeño pájaro ofendiera al águila real, Qin Yang jamás lo volvería a entregar. Ya fuera un águila real, un águila plateada o un águila gigante y torpe, estaba decidido a proteger al pequeño pájaro. Pasó el tiempo. Los colmillos de Qin Yang finalmente superaron su punto máximo de dolor. En la parte superior de la cabeza del pequeño pájaro, el gránulo rojo en el centro se agrietó, y un rojo brillante, como un vestigio antiguo, brotó de su piel. En el océano verde de la selva tropical, era como una llama parpadeante, extremadamente llamativa. Fue en ese momento que el águila real que volaba en círculos en el aire se estimuló por completo. Su velocidad de vuelo aumentó repentinamente, pasando de planear a correr. Iba a lanzar un ataque a gran escala. Qin Yang ni siquiera tuvo tiempo de observar cuidadosamente al pequeño pájaro antes de levantarse del tronco del árbol. En este punto, había completado más de la mitad de su evolución. Aunque todo su cuerpo rebosaba de poder, sus músculos y huesos aún no se habían adaptado del todo. Especialmente sus caninos más afilados, que todavía le dolían. Pero ahora mismo no le importaba. Correr era imposible. La vista del águila real era demasiado aguda. No podía quitársela de encima. Las copas de otros árboles no eran tan densas como las de esta higuera estranguladora. De lo contrario, no habría elegido este lugar como base. En cuanto a bajar al suelo, la presencia de otros animales suponía un mayor riesgo, por lo que las bifurcaciones de los árboles eran una opción más segura. Además, Qin Yang ya había corrido bastante esa noche. Iba a contraatacar. En esas densas ramas, si el águila real se atrevía a entrar, resultaría gravemente herida. Pero pronto, Qin Yang se dio cuenta de que había subestimado al águila real. El águila real surcó el dosel, con sus alas afiladas como cuchillos, arrancando al instante grandes extensiones de hojas y dejando al descubierto a Qin Yang y al bisón miniatura. Ascendió decenas de metros más, aceleró y volvió a lanzarse en picado. Tras varios picados, cortó ramas de la parte superior, del grosor de un dedo, dejando varios huecos en el dosel. Después de todo esto, el águila real dio un último salto, alcanzando esta vez una altura de 100 metros. Sus agudos ojos de águila ignoraron a Qin Yang, mirando fijamente al bisón miniatura carmesí. Su mirada estaba llena de odio, una lucha implacable a muerte. Sin la menor vacilación, se abalanzó. Su velocidad era tal que incluso dejó una estela de aire tras su cola. Qin Yang ya había recogido al pequeño pájaro y lo había escondido en una horquilla más densa del árbol, adoptando una postura defensiva. Sobre ellos había 3 o 4 capas de ramas entrelazadas. Incluso la poderosa águila real tendría que plegar sus alas. El águila real era increíblemente rápida. 100 metros, 3 segundos. Al acercarse a la copa de los árboles, plegó instantáneamente sus alas y se lanzó en picado a través de una abertura, usando su propia fuerza y el impulso de alta velocidad para intentar atravesar las 3 o 4 capas de ramas. A diferencia de las delgadas ramas de la copa, las ramas de higuera estranguladora que Qin Yang había elegido eran en su mayoría tan gruesas como el brazo de un bebé, increíblemente resistentes, lo que hacía que atravesarlas directamente no fuera tarea fácil. Las ramas actuaron como una red gigante, disipando toda la fuerza del águila real. Estuvo a un pelo de alcanzar a Qin Yang. Sus miradas se cruzaron a corta distancia, y tanto Qin Yang como el águila real vieron desdén en los ojos del otro. El objetivo del águila real siempre había sido el pequeño pájaro. Este leopardo nublado no representaba ninguna amenaza para ella. Esto era confianza, la confianza del rey de las rapaces. Al mismo tiempo, también era una terquedad que la llevaba a un terreno peligroso. 2 ramas se rompieron, y el águila real no pudo romper la restante de un solo golpe. Sin embargo, el águila real claramente no iba a rendirse. Aprovechando la elasticidad de las ramas, volvió a alzar el vuelo, reuniendo fuerzas para un segundo ataque.
Con sus extremidades delanteras bajas, Qin Yang estiró sus músculos y huesos, sin sentir ninguna molestia. Su resistencia continuaba recuperándose bajo el efecto del talento esencia inmortal. Sus caninos superiores e inferiores se frotaban entre sí, aliviando enormemente el dolor en las raíces. Usando su lengua para sondear, Qin Yang sintió que sus caninos habían crecido al menos 2 centímetros más. Su forma corporal también había cambiado, pero no tan notablemente como antes. Solo ahora podía considerar que su segunda evolución estaba esencialmente completa. Sintiendo el poder dentro de él, la confianza de Qin Yang se disparó. Miró al águila dorada que cargaba por segunda vez, sus ojos brillando con ferocidad. Una última sensación de hormigueo permanecía en sus caninos. Parecía que necesitaba la sangre caliente del águila dorada para calmarlos. Tú, gran águila tonta, ya que insistes en renunciar a la ventaja aérea, entonces deja algo atrás. El águila dorada cargó a gran velocidad. Esta vez, estaba decidido a usar sus garras para perforar el cráneo del pececillo y aplastar la cabeza de ese entrometido leopardo nublado. Las 2 capas restantes de ramas no duraron mucho antes de ser destrozadas. 2 afiladas garras se extendieron, apuntando directamente al pececillo carmesí. Aunque era rápido, con la ayuda de su visión de 4 colores de nivel 3, Qin Yang ya había capturado claramente la trayectoria de las garras del águila dorada. Justo antes de que las garras tocaran al pececillo, levantó la cola y esquivó hacia un lado, desviando con éxito el ataque. El águila dorada intentó retirarse, pero era demasiado tarde. Qin Yang saltó y lanzó su garra a su ojo. Una capa de piel áspera y queratinosa apareció repentinamente, bloqueando el ataque de Qin Yang, dejando solo un rasguño, pero el globo ocular marrón en su interior permaneció intacto. El águila dorada estaba furiosa, su afilado pico se abalanzó hacia la cabeza de Qin Yang. Pero olvidó que esto no estaba en el aire. Sus cuartos traseros aún estaban restringidos por las ramas, lo que lo ralentizaba considerablemente. Qin Yang no se molestó en dudar, saltando por encima de él, sus colmillos de casi 7 centímetros de largo listos para morder el cuello del águila real. Quería beber la sangre del águila real. Comer la carne del águila real. El águila real, utilizada como tótem y símbolo de fe por algunas culturas, es valorada no solo por su velocidad sino también por su fuerza. Con un poderoso aleteo, se liberó de la rama, con el cuello recogido, lo que permitió a Qin Yang morder sus gruesas plumas. Una sola pluma. Sin problema. Los colmillos de Qin Yang habían evolucionado, volviéndose varias veces más afilados que antes. Con una inmensa fuerza de mordida, incluso había un indicio de que mordería hasta atravesarla. Este poder sobresaltó al águila real. Chirrido. Antes de que Qin Yang pudiera lograrlo, el águila real abrió su enorme pico, emitiendo un grito aterrador y penetrante. Sus tímpanos retumbaron. Debido a la cercanía, Qin Yang sintió que su cerebro se movía como tofu. En ese breve instante de vacilación, las garras del águila real atacaron. El repentino estallido sónico no solo le causó a Qin Yang un dolor inmenso, sino que también hizo que los párpados de la dormida salamandra carmesí se contrajeran. Su lóbulo de la oreja izquierda resultó herido directamente por la onda expansiva, y el interior estaba húmedo, probablemente sangrando. Soltando su pico, Qin Yang esquivó el ataque hacia arriba junto con la salamandra carmesí, mientras las garras del águila dorada le cortaban la pata delantera. La evolución consume mucha energía espiritual, por lo que la armadura de roca, que depende en gran medida de ella, no era muy efectiva. Este corte había creado una herida aún más grave que la de su espalda, y la suciedad de sus garras hacía que la herida escociera. Qin Yang retrocedió, herido. Las alas del águila dorada recuperaron su agilidad y el estallido sónico cesó. Su cuerpo de 1 metro de largo intentó retroceder, preparándose para liberarse de la rama. Pero Qin Yang no se lo permitió. Una vez que alzara el vuelo, no habría otra oportunidad tan buena. Además, no se había vengado del ataque anterior en su espalda. El leopardo nublado era extremadamente ágil en las ramas. Antes de que el águila real pudiera siquiera sacar su cuerpo, Qin Yang ya había llegado a la copa del árbol, sus patas delanteras lanzando una lluvia de golpes sobre el lomo del águila. Cada garra arrancó una pluma, haciendo que las plumas del águila volaran por todas partes. El águila real, retorciéndose de dolor, entró en pánico. Intentó darse la vuelta, pero quedó atrapada en una rama. Quedarse quieta significaba quedar colgando y ser atacada constantemente. El águila real lanzó una explosión sónica, pero fue en gran medida ineficaz, no logró frenar los ataques de Qin Yang.
La explosión sónica había sido efectiva antes porque el leopardo nublado estaba cerca, pero ahora el leopardo se escondía en la copa del árbol, esencialmente detrás de ella. El águila real estaba desesperada. Si esto continuaba, el maldito leopardo nublado le arrancaría todas las plumas. Solo podía confiar en sus alas. Qin Yang ya había arrancado un trozo calvo de la parte de las alas que conectaban con su espalda, dejando la espalda del águila gravemente vulnerable. El músculo expuesto en la espalda del águila real se tensó repentinamente, y antes de que Qin Yang pudiera morder, sus enormes alas se desplegaron. Los huecos en la copa del árbol, ensanchados a la fuerza por el águila real, obligaron al águila a retroceder. Oh, no. No podía dejar que se liberara. Una vez que retrocediera, su ventaja se esfumaría, y esta ventaja se la había dado completamente el águila real. Tenía que hacer que esta estúpida águila pagara un precio sangriento. Sin dudarlo, Qin Yang saltó, presionando todo su cuerpo contra la espalda del águila real, y en la postura más salvaje, mordió la carne cuyas plumas acababa de arrancar. Esta era la parte más gorda y abundante de la carne del ala. La raíz del ala. La carne del águila explotó, la sangre brotó a borbotones, fluyendo más por los surcos de sus colmillos hasta su garganta. Chirp. Chirp. El águila real desató otro estampido sónico, varias veces más fuerte que antes, batiendo sus alas salvajemente y de forma errática. Impulsada por una feroz voluntad de sobrevivir, su fuerza aumentó, levantando incontables hojas de toda la copa del árbol como una tormenta furiosa. En ese momento, el águila real, antes depredadora, se convirtió en superviviente. La cola de Qin Yang siguió los movimientos del águila real, balanceándose de un lado a otro, lanzando también al pececillo escarlata. Cuando la sangre del águila entró en su estómago, cada célula de su cuerpo pareció gritar de triunfo. Esta emoción de la depredación de un depredador más fuerte llenó a Qin Yang de inmensa satisfacción. Pero aún no había terminado. Había bebido la sangre, así que también tenía que comer la carne. Sus colmillos, perforando la raíz del ala como 4 cuchillas de acero, convergieron desde 4 direcciones, cortando un gran trozo elástico de carne de águila real, para luego extraerlo. El estampido sónico aún no había cesado cuando el águila real enloqueció por completo, sus gritos penetrantes resonando por la selva, haciendo que los pequeños animales cercanos se dispersaran en todas direcciones. A Qin Yang no le importó nada de eso. Enroscó la lengua, sacando una ristra de trozos de carne, y finalmente levantó la cabeza. Sin siquiera masticar, se la tragó entera. Ahora no era el momento de saborear la carne del águila. Sus 100 órganos internos refinados de nivel 3 eran excepcionalmente eficientes para digerir especies mutadas. Apenas unos segundos después de tragar, apareció una notificación en el panel del sistema. Sangre de águila real mutada devorada, puntos de evolución más 58, 5. Carne de águila real mutada devorada, puntos de evolución más 88, 9. La notificación fue un alivio. Significaba que no era solo el águila real la que se había vuelto loca. Qin Yang apuntó a la herida, deseando poder enterrar toda su cabeza en la carne del águila. Su lengua lamió rápidamente mientras sus colmillos perforaban la herida de nuevo. No dejaría escapar ni una sola gota de sangre de águila real. No dejaría que se desperdiciara ni un solo trozo de carne de águila real. La excitación excesiva era una locura. Todo esto sucedió en una docena de segundos. Sus colmillos recién evolucionados eran simplemente demasiado afilados. Cortar el músculo de una especie mutada era tan fácil como cortar tofu. Fue después de este segundo mordisco que el águila real se movió. Renunció por completo a retroceder, sus garras se extendieron para agarrar una rama debajo, tirando de su cuerpo hacia abajo. Después del daño de sus alas, la rama que lo había estado atascando estaba mucho más suelta, y no requirió mucha fuerza para liberar su parte inferior del cuerpo. Finalmente libre del enredo de la rama, Qin Yang saltó del lomo del águila real en ese instante. En su boca estaba el segundo trozo de carne de águila real. Esta vez, optó por masticarlo unas cuantas veces más. Gurgle gurgle. El águila real se posó en una rama, mirando hacia atrás, a la base de su ala, donde se veía una calva, de la que aún brotaba sangre de una herida de un rojo intenso. Esta era la primera herida que sufría desde que alcanzó la edad adulta. Sus ojos ardían de rabia mientras miraba fijamente al leopardo nublado, sobre todo al verlo comer lenta y deliberadamente, su frustración llegaba al límite. Por supuesto, todo esto se debía a su precipitación, a su afán por matar a ese pececillo carmesí.
Renunció deliberadamente a su ventaja aérea, intentando matarlo de un solo golpe, pero fracasó. La razón principal era que su oponente era un leopardo nublado, demasiado hábil en los ataques desde las copas de los árboles. Cuanto más lo pensaba, más odio sentía, pero cuando pensó en algo aún más aterrador, el águila real seguía sintiendo que ese pececillo era mucho más espantoso. Volvió su mirada a la punta de la cola de Qin Yang. Dentro de la gruesa cola, el pececillo estaba experimentando un cambio visible. Esta vez, fue Qin Yang quien quedó atónito. Porque claramente sintió que la mirada del águila real hacia él era más hostil, la malicia de un depredador, un enemigo natural. Pero la mirada hacia el pececillo estaba en un nivel completamente diferente, llena de odio. Qin Yang no podía entenderlo. ¿De verdad era un águila estúpida? Ya bebí tu sangre y comí tu carne. ¿Y todavía no sueltas a mi pequeña mascota? ¿Qué cosa tan atroz hizo para provocarte así? En ese momento, los párpados del pececillo temblaron y su pequeño rostro parecía muy afligido. El problema principal era la reacción anormal que ocurrió después del ataque de estampido sónico del águila real. Su cabeza y cuello ahora estaban cubiertos con un pequeño mechón de plumas rojas. Lo más llamativo era la primera pluma que brotó de su cabeza, destacando como una grulla entre gallinas, creciendo hasta alcanzar los 5 centímetros y meciéndose con el viento. Una pequeña área en su espalda aún estaba lejos de evolucionar por completo. Una vez que todas las plumas rojas hubieran crecido, probablemente estaría completamente evolucionado. Al ver los ojos ansiosos del águila real, Qin Yang protegió al pececillo aún más. Su mirada permaneció inquebrantable. HMPH, cuanto más actúes así, más protegeré al pececillo. No solo por el regalo del pececillo, sino también por su futuro después de la evolución. Qin Yang tragó la carne de águila dorada que tenía en la boca, obteniendo otra cantidad considerable de puntos de evolución. Especie: leopardo nublado. Puntos de evolución: 463, 6. Talentos evolucionados: LV4 esencia inmortal, LV4 poder yin profundo y LV3 visión de 4 colores, 0, 400. Talento desbloqueable: grieta sónica desgarradora del cielo, 0, 100. Advertencia. Advertencia. El talento visión de 4 colores entra en conflicto con los talentos de otras especies. ¿Se puede realizar una fusión de talentos consumiendo 400 puntos de evolución? Qin Yang estaba eufórico. Un nuevo talento, una fusión de talentos, aparecieron simultáneamente. Grieta sónica desgarradora del cielo, qué nombre tan imponente. Debe referirse a explosiones sónicas. Y esta fusión de talentos requiere 400 puntos de evolución. ¿Acaso eso no significa que el talento en conflicto es directamente comparable al nivel 3? Observó con deseo al águila real, que se mostraba indecisa, con los ojos brillando de codicia. ¿Qué tan monstruosa era esta estúpida águila? Si lograba morderla un par de veces más, se haría rico. Qin Yang no cerró la notificación emergente sobre la fusión de talentos. Permaneció abierta. El águila dorada no se rindió. Tras varios intentos, saltó del árbol, aterrizó en el suelo y luego se elevó hacia el cielo desde el área abierta. Volvió a planear sobre la cabeza de Qin Yang. Parecía que el águila dorada herida no estaba dispuesta a abandonar su objetivo, manteniendo la vista fija en el pájaro miniatura, incluso lista para atacar de nuevo. Sin embargo, también era evidente que era más cautelosa que antes, absteniéndose de un ataque directo. Después de todo, cuando se abalanzara sobre ella, Qin Yang simplemente se escondería, evitando una confrontación directa, y luego mordisquearía las ramas, siempre y cuando no la atraparan en el aire. Así, ambos bandos quedaron nuevamente en un punto muerto. Lo único que no se detuvo fue la evolución del pájaro miniatura carmesí. Bajo la atenta mirada de Qin Yang y el águila dorada, la velocidad de evolución del pájaro miniatura aumentó rápidamente, llegando a desarrollar una pluma casi cada minuto. Por supuesto, aparte de la única y llamativa pluma en su cabeza, las demás eran meros brotes, parecidos a pequeños brotes de frijol rojo. El águila real gritó en el aire, con una voz baja y lastimera, incluso con un dejo de resentimiento latente. Qin Yang lo percibió claramente. Finalmente, al ver que Qin Yang no le daría ninguna oportunidad, el águila real se alejó volando. En cuanto a la zona de la raíz del ala mordida por Qin Yang, no fue gran cosa para el águila real. Con una envergadura de 3 metros, una herida de 10 centímetros sanaría naturalmente con el crecimiento de nuevas plumas. Al ver al águila real alejarse volando, Qin Yang finalmente suspiró aliviado. La carne de águila real era deliciosa, y quería más, pero era peligroso.
Si no fuera por el exuberante follaje de la higuera estranguladora, y si el águila real no hubiera renunciado a su ventaja aérea, no habría podido comer la carne tan fácilmente. Aún así, su espalda y patas delanteras resultaron heridas, y sus orejas dañadas por la explosión sónica. Sin embargo, valió la pena. Incluso si tuviera que hacerlo de nuevo, elegiría seguir corriendo hacia adelante, incluso a costa de sufrir heridas graves, para morder más trozos de carne. Los puntos de evolución de ese bocado de carne de águila real eran casi equivalentes a los de un gran jabalí. Temiendo que el águila real pudiera regresar y lanzar un ataque sorpresa, Qin Yang recogió todas las ramas más delgadas sobre su cabeza para protegerse. Después de hacerlo, Qin Yang se posó en el árbol, recogiendo su botín. 3 flores parásitas de espíritu puro activaron una evolución espiritual, alargando instantáneamente sus colmillos a 7 centímetros. La carne del águila real desbloqueó directamente el nuevo talento de ataque sonido perforador del cielo, junto con varios cientos de puntos de evolución y una fusión de talento. Lo más importante era que el pececillo carmesí estaba a su lado. Una vez que despertara, tenía que encontrar la manera de mantenerlo cerca. Sin montura, tener otra mascota sería bueno. Esto no era solo una cosecha, era una verdadera recompensa. Sintiéndose satisfecho consigo mismo, Qin Yang movió su cola, pensando que lo había hecho bastante bien. A continuación, parecía que era el momento de otra elección. Puntos de evolución. 463, 6. Talento desbloqueable. Sonido perforador del cielo, 100 puntos de evolución. 463 puntos de evolución, desbloquear sonido perforador del cielo requiere 100, y la fusión del talento visión de 4 colores requiere 400. Solo un poco corto otra vez. Olvídalo, desbloqueemos primero el nuevo talento. El ataque de estallido sónico es demasiado inesperado. Basado en la propia experiencia de Qin Yang de ser aprovechado, onda sónica desgarradora del cielo puede ser sorprendentemente efectivo si se usa en el momento adecuado. Desbloquear. Consume 100 puntos de evolución. Obtiene nuevo talento LV1 onda sónica desgarradora del cielo. Nota 1. Un talento mutado del águila dorada. Genera un sonido agudo y penetrante al inyectar energía espiritual, que es extremadamente penetrante y también tiene un ligero ataque mental. Cuando se mejora a cierto nivel, puede atravesar el cielo. Nota 2. Este talento no afecta al usuario. Otras especies dentro del rango de la onda sonora pueden ser atacadas. Cuanto mayor sea la altitud y menor la distancia, más fuerte será el efecto. Mirando las anotaciones, Qin Yang saltó de su posición tumbada, luciendo extremadamente emocionado. Atravesar el cielo. Ataque mental. Este talento ya es un arma poderosa para él. Actualmente, los únicos talentos con capacidades ofensivas son fuente de malicia y onda sónica desgarradora del cielo. Si bien el primero es extremadamente letal, los efectos secundarios también son severos. Aparte del olor insoportable, controlar la cantidad es inherentemente difícil. Pero el nuevo talento, sonido perforador del cielo, es diferente. Este talento depende completamente del sonido emitido. La duración del sonido está directamente relacionada con la energía espiritual consumida. Imagina encontrarte con un enemigo poderoso, la batalla en un punto muerto, y de repente soltar un sonido que perfora el cielo muy corto justo en su oído. TSK, eso aterrorizaría al oponente. Después de comprender el nuevo talento, Qin Yang sintió aún más que este pececillo carmesí no era un pájaro común. El poder del águila dorada era innegable. Incluso cuando estaba atrapado en la copa del árbol, solo había logrado morderle una herida en la espalda. Si estuvieran luchando en un área abierta, tal vez no podría herirlo en esta etapa, e incluso podría ser atrapado en el aire y arrojado a su muerte. Fue precisamente por este poder que Qin Yang sentía curiosidad. ¿Cómo podía un pequeño pececillo carmesí haber ofendido a un águila dorada? Parecía increíble sin importar cómo lo pensara. Se acercaba el mediodía. Desde la batalla con el chacal mutado de la noche anterior, hasta la incursión, y luego el encuentro con el pececillo y el águila dorada, el único alimento de Qin Yang había sido un solo chacal. La mayor parte de su energía espiritual se había consumido durante la evolución, dejándole con muy poca. Por lo tanto, lo primero que haría al despertar el pececillo sería cazar. De lo contrario, si el águila real regresaba, sería muy peligroso. Después de todo, la armadura de roca depende en gran medida de las reservas de energía espiritual, razón por la cual el águila real rompió fácilmente sus defensas antes.
Justo entonces, el pequeño pájaro, que hasta entonces había permanecido en silencio, movió repentinamente la cola. Qin Yang se acercó rápidamente, sin querer perder la oportunidad de observar. Todas las plumas de la cabeza, la espalda y debajo de las alas del pequeño pájaro habían vuelto a crecer. Las áreas donde antes había perdido plumas ahora estaban cubiertas de pequeñas plumas rojas, pero debido a su corta longitud, parecían teñidas, ligeramente fuera de lugar. Si hubiera que señalar algún color mezclado, solo estaría en su pico y garras. Los párpados del pequeño pájaro comenzaron a moverse, mostrando claros signos de abrirse. Rápido y... El corazón de Qin Yang latía con fuerza, extremadamente ansioso. Deseaba poder abrirle los párpados al pequeño pájaro, pero hacerlo era arriesgado. Así, una extraña escena se desarrolló en la selva tropical. Bajo la luz del sol, un leopardo nublado yacía en una rama, con la cabeza gacha, acercándose con cautela a un pequeño pájaro carmesí que dormía, temiendo despertarlo. El tiempo parecía haberse detenido, como en una pintura. Hasta que un crujido. Una ráfaga de viento sopló, agitando las hojas. Los párpados del minibet se abrieron de repente, sus ojos negros se movieron rápidamente, luciendo sorprendentemente vivaces. Debido a la cercanía, la visión del minibet al abrir los ojos consistía únicamente en el gran rostro de Qin Yang. Su pequeña cabeza se balanceaba de un lado a otro, mirando con curiosidad a los ojos de Qin Yang, su larga pluma en la cabeza parecida a la de un Teletubby. Su mirada y expresión estaban llenas de afecto, incluso más que antes de su evolución. Era como y tomarlo como su madre. En resumen, era muy extraño. Chirp chirp chirp. Un claro canto de pájaro resonó. Al segundo siguiente, los ojos de Qin Yang se abrieron de par en par. Realmente entendía el lenguaje de los pájaros. El minibet estaba diciendo: gracias, pequeño leopardo nublado. Este era un estado mágico. Era claramente un lenguaje aviar normal, pero al oír el sonido, se transformó naturalmente en información que un leopardo nublado podía entender. ¿Podría ser la comunicación interespecies el talento de este pájaro? No, antes no podía entender sus llamadas en absoluto, solo adivinarlas. Parecía que esta evolución no solo había cambiado sus plumas, sino que también le había otorgado la capacidad de comunicarse. Pensando en esto, Qin Yang intentó emitir un sonido. PFFT, ¿cómo ofendiste a esa águila real? El pequeño pájaro se quedó atónito, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor. En este estado, ya no era un pajarito común. Llamarlo espíritu aviar no sería una exageración. Sin embargo, tal vez por confianza en Qin Yang, el pequeño pájaro vio un par de veces. Creo que le robé 2 de sus huevos. ¿Creer? ¿Huevos de águila real? Qin Yang estaba completamente estupefacto. Había considerado innumerables posibilidades, incluso la idea de que un bisón en miniatura defecara sobre la cabeza de un águila real. Nunca esperó que este pájaro se hubiera comido un huevo de águila real. ¿Acaso no era eso equivalente a matar a la cría del águila real? PFFT, tienes mucho descaro. Chirp chirp chirp, chirp chirp. No, 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 somos amigos, no nos comeremos un leopardo. Después de un breve intercambio, Qin Yang comprendió la razón de todo y confirmó que este pájaro realmente había adquirido inteligencia. Esta inteligencia no era la sabiduría inherente de los animales comunes, ni la inteligencia avanzada de los humanos. Era comunicación interespecies. Por supuesto, esta comunicación tenía 2 requisitos previos. La otra parte también necesitaba adquirir inteligencia y necesitaba concentrar su energía mental directamente durante la comunicación. Además, para otras especies, sonaba como PFFT y chirp, indistinguible de los leopardos nublados comunes y los bisones miniatura. Y, dejando de lado el asunto del robo del huevo del águila real, Qin Yang aún tenía muchas preguntas. Tus plumas se han vuelto rojas, ¿cuál es la razón? El ave miniatura bajó la cabeza y se acicaló con el pico, expresando también su confusión. No lo sé, podría estar relacionado con el huevo del águila real. No sé por qué, solo estaba pasando por el nido del águila real cuando tuve una sensación incontrolable, así que fui a echar un vistazo, solo una mirada, y luego no pude resistirme. ¿Quieres decir que las plumas rojas fueron causadas por el huevo del águila real? Sí, desde que comí el huevo del águila real, un fuego ha estado ardiendo dentro de mí. Al decir esto, el pequeño pájaro saltó al cuello de Qin Yang y se tumbó.
Tenía miedo de que el águila real viniera a vengarse, así que quería encontrar otros animales que me protegieran, pero después de buscar todo el día, no pude encontrar un candidato adecuado, y nadie entendía lo que decía. Entonces apareciste de repente esta mañana, y tenías una fragancia, la misma que esas 3 grandes flores rojas, y como no tenías intención de comerme, me arriesgué. Al oír esto, Qin Yang finalmente lo entendió todo. Era prácticamente lo que había pensado, excepto que no tenía ninguna habilidad sensorial especial, su sentido del olfato era un poco extraño, y olía la fragancia espiritual. Sin embargo, ¿por qué el Minibet no pudo resistirse a comerse el huevo del águila real sigue siendo un misterio, ya que su especie se alimenta principalmente de fruta? Quizás solo se aclare después de algunas evoluciones más. Qin Yang tenía una suposición que no expresó. Sentía que el camino evolutivo del Minibet era aterrador. La mera capacidad de comunicarse era algo que las especies comunes no podían poseer fácilmente. El futuro era incierto, dada la naturaleza mística de la energía espiritual, pero que despertara inteligencia en las primeras etapas de la mutación no podía explicarse solo por suerte. Qin Yang se levantó del árbol, reprimiendo sus pensamientos. Ahora que el Minibet había evolucionado, era hora de cazar. Voy a cazar. ¿Vas a volver con tu tropa? Esa águila real parece estar cerca. Preguntó con cautela, enfatizando que el águila real estaba cerca. Chirp, chirp, chirp. ¿Intentas que me coma esa águila? Voy contigo. Tos, tos. Esto era exactamente lo que Qin Yang quería. Mencionar al águila real tenía como objetivo asustar al pájaro en miniatura. Después de todo, la coacción nunca era buena, solo el consentimiento voluntario podía perdurar. Aunque aún no podía ver ninguna habilidad especial de lucha, Qin Yang confiaba en su juicio. Corrieron rápidamente por el bosque, un pájaro en miniatura posado en el cuello de Qin Yang. El leopardo y el pájaro intercambiaban ocasionalmente algunas palabras, creando una escena bastante extraña. Eres tan roja, como una llama. ¿Qué tal si te llamo pequeña llama? ¿Y cómo te llamas? Puedes llamarme jefe. Chirp, jefe. En nuestro grupo, los mayores son los jefes, pero tú solo tienes 5 meses y yo ya tengo 1 año. ¿Puedes vencer a un águila real? Punto, punto, punto. El pájaro en miniatura gorgoteó, finalmente reconociendo la posición de Qin Yang. Base militar del suroeste. Varios soldados completamente armados aparecieron repentinamente en la entrada del área responsable de examinar las fotos infrarrojas del campo. Luego, 3 médicos militares fruncieron el ceño y entraron al área de oficinas. El líder era sorprendentemente un mayor. Jian Yu se frotó los ojos con cansancio, aún experimentando los mismos síntomas de exceso de trabajo. El oficial a cargo del área de oficinas salió y los dos miraron juntos el infieme. Después de intercambiar miradas, miraron a Jian Yu y a los demás. Camaradas, por favor, deténganse un momento. Aquellos cuyos nombres sean llamados, por favor, den un paso al frente. Habrá otros arreglos más tarde. Chen Lu. Wang Xian. Zhang Qian. Jian Yu. Al oír que la llamaban por último, Jian Yu se distrajo visiblemente. Tuvo una vaga premonición. Después de todo, habían terminado de extraer sangre la noche anterior, y solo unas horas después, habían regresado diciendo que se llevarían a esas personas. ¿Podría haber algún problema con los resultados del análisis de sangre? Después de todo, Estados Unidos había declarado públicamente que los humanos, al igual que las plantas y los animales, son susceptibles a la mutación. Jian Yu notó que la estudiante de posgrado que había estado charlando con ella tenía una mirada extraña en los ojos después de oír su nombre, e incluso desvió la mirada. Mirando a su alrededor, había 8 personas en total, incluyéndola a ella, lo cual no era mucho en un área de oficinas con 400 o 500 personas. Los 2 mayores se saludaron, y el médico militar miró a Jian Yu y a los demás con un tono completamente inexpresivo. Muy bien, ustedes 8 empaquen sus cosas y vengan con nosotros, gritó un chico valiente, aunque su voz temblaba ligeramente. Infieme. Hablen. ¿Podemos llamar a casa? Parecía que no solo Jian Yu, sino también los otros 7 tenían una premonición. El mayor guardó silencio un momento y luego miró al chico. Todo será igual una vez que lleguemos, pero deben cooperar. Sí, señor. En apenas unos minutos, los 8 fueron conducidos fuera del área de la oficina. En el camino, Jian Yu caminaba detrás, con soldados armados a sus espaldas. Levantó la vista, entrecerrando los ojos por el sol. El calor de la luz parecía disminuir la sensación de ardor en sus sienes.
Con suerte, todo estará bien. En un gran árbol de la selva tropical, Qin Yang acechaba a cierta distancia. Tras haber comido una ardilla gigante mutada, su energía espiritual se había recuperado bastante bien. En cuanto a Pequeño Fuego, Qin Yang lo había entrenado para ser un pájaro especial de reconocimiento. Para facilitar la comunicación, Qin Yang incluso le había enseñado a Pequeño Fuego a distinguir entre criaturas mutadas y espíritus puros. Qin Yang también tenía sus propios motivos egoístas. Notó que Xiao tenía una personalidad muy directa, y desde que evolucionó y adquirió la capacidad de comunicarse, siempre estaba lleno de entusiasmo. De esta manera, podía fortalecer su relación. La primera vez, Xiao trajo información sobre los 100 pies. Jefe, hay varios insectos mutados muy largos a 100 metros de distancia. Tienen tantas patas, son realmente repugnantes. ¿Puede ir a matarlos? La segunda vez, Xiao regresó algo desaliñado. Jefe, hay una maleza mutada a 200 metros a la derecha, comiendo ardillas. Xiao parecía disfrutar particularmente este trabajo, siempre regresando emocionado, parloteando sin parar. En sus palabras, la vida solía ser demasiado aburrida, pero ahora, con el leopardo nublado para comunicarse, era muy feliz, como si estuviera jugando. Hace unos minutos, Qin Yang lo envió de nuevo, instruyéndolo específicamente. Priorizar la búsqueda de animales grandes o criaturas de espíritu puro. Porque necesitaba cazar para obtener puntos de evolución y necesitaba evolucionar urgentemente. Si Xiao no podía encontrar nada esta vez, tendría que tomar la iniciativa. De repente, una figura roja de fuego salió corriendo de la selva, y a lo lejos, Qin Yang escuchó la voz emocionada de Xiao. Chirp, 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 jefe, ven conmigo. Qin Yang se puso de pie al instante, con los ojos brillando de anticipación. Parecía que su hermano pequeño había encontrado algo bueno esta vez. Pequeño Fuego aterrizó en el cuello de Qin Yang, gritando emocionado. Jefe. Ven ahí, hay un tipo realmente grande. ¿Qué? Debe ser tu pariente. Más grande que tú, sus marcas son muchos círculos pequeños. Después de escuchar la descripción de Pequeño Fuego, Qin Yang se quedó atónito. Maldito seas, ¿de verdad eres mi buen hermano? ¿Encontraste un leopardo? La impresión que Qin Yang tenía del leopardo seguía presente desde hacía muchos días. A decenas de metros de distancia, un leopardo, con un muntíaco rojo sujeto por el cuello en la boca, saltó al tronco de un gran árbol y se tumbó. Su vientre se agitaba violentamente, y el muntíaco estaba casi ileso, lo que indicaba claramente que acababa de terminar de cazar. Aunque los leopardos no son animales arborícolas como los leopardos nublados, arrastran a sus presas a los árboles después de cazar para evitar que otros competidores se las roben. Qin Yang miró al leopardo jadeante y se regocijó en secreto. Todos los leopardos tienen la debilidad de fuertes ráfagas de velocidad pero poca resistencia, y parecía que solo él podía ignorar este problema. Este leopardo obviamente no tenía mucha resistencia, de lo contrario no estaría en este estado. PFFT, Pequeño Fuego, espérame en el árbol, voy a hacer algo grande. Chirp chirp, no, jefe, dijiste que somos hermanos. Ignorando a Pequeño Fuego, Qin Yang no bajó al suelo, sino que se acercó lentamente a la ubicación del leopardo desde la unión del tronco del árbol. Sin ocultarse. Sin desvíos. Con un cuerpo de casi 1 metro de largo y patas anchas, Qin Yang pisoteó deliberadamente un tronco de árbol, apareciendo directamente en la vista del leopardo. El leopardo estaba disfrutando de la sangre de un muntíaco rojo cuando vio acercarse a un leopardo nublado. Tal vez debido al cambio de tamaño de Qin Yang, el leopardo no lo reconoció de inmediato. Solo después de una observación cuidadosa se dio cuenta de que este leopardo nublado era el mismo al que había intimidado hacía unos días. Con su presa en la boca, el leopardo gruñó una advertencia baja. Claramente consideraba al leopardo nublado una intrusión en su territorio. Toda esta área era su dominio, especialmente porque estaba a punto de comer. Como un leopardo con un fuerte sentido territorial, mataría a cualquier carnívoro que apareciera dentro de su territorio, sin importar su tamaño. Sin embargo, lo que el leopardo no podía entender era que el leopardo nublado no mostraba miedo alguno. En cambio, caminó hasta un poco por encima de su cabeza, mirando a Qin Yang. Ignorando la advertencia del leopardo, Qin Yang mostró los dientes y emitió un sonido propio. Provocación. Expúlsalo. No hay otro significado, solo esto dicho sin rodeos. ¿Y qué si es tu territorio? Este ahora es el territorio de mi leopardo nublado. En su cuello, Pequeño Fuego alzó la cabeza, piando y vitoreando a su majestuoso líder.
Qin Yang sabía, por supuesto, que el leopardo dorado no se iba a ir. Estaba aprovechando esta oportunidad para observar si el leopardo dorado tenía algún signo externo de mutación. Después de todo, no era el tipo de persona que actuaba imprudentemente. Un enfoque constante y metódico era la única manera de ganar al final. La sangre tibia del muntíaco rojo fluyó hacia su garganta, restaurando rápidamente la fuerza perdida del leopardo dorado. Una vez que se calmara, mataría a ese leopardo nublado demasiado confiado. 3 minutos después, su deuda de oxígeno estaba saldada. El leopardo dorado soltó al muntíaco rojo y lo colocó a su lado, mirando a Qin Yang con intención asesina en sus ojos. Como señor supremo de esta zona, no permitiría que otros depredadores robaran sus recursos. Afiladas garras se extendieron desde sus extremidades, y los ojos de Qin Yang se iluminaron. Este leopardo dorado había desarrollado 4 garras. La última vez que lo vio, sus garras no eran tan largas. Nutridas por la energía espiritual de los últimos días, habían crecido unos centímetros, y las puntas eran extremadamente afiladas, lo que las hacía parecer aún más feroces cuando se reflejaban en la luz del sol. Qin Yang se sintió aliviado. Era solo una garra. Él también tenía una. Además, poseía la esencia inmortal, y con la energía espiritual de la ardilla gigante, mantenerse por un tiempo no sería un problema. Hoy, tenía que vengar el robo de su comida. El leopardo custodiaba su comida, inmóvil, demostrando una gran experiencia en la zona. Pero Qin Yang no era un leopardo que siguiera las reglas. Usó sus patas delanteras para abalanzarse desde arriba, con los colmillos apuntando directamente al cuello del leopardo. Este también era rápido, y barrió con la cola el cadáver del muntíaco rojo antes de saltar al suelo. Como leopardo macho adulto, jamás elegiría luchar contra un leopardo nublado en los árboles. El suelo era su principal campo de batalla. Lo que no esperaba era que el leopardo nublado lo hubiera seguido. En el instante en que Qin Yang aterrizó, el leopardo se transformó en un relámpago, casi una mancha borrosa, abalanzándose sobre él. A tan corta distancia, la mayoría de los animales no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Pero Qin Yang estaba preparado. Con su visión de 4 colores mejorada, movió la cola casi simultáneamente con el aterrizaje, pasando sin problemas a correr alrededor del árbol. Pequeño Fuego voló a una rama, piando emocionado. Jefe. A por él. En apenas 2 segundos, el leopardo y el leopardo nublado se enfrascaron en una persecución a alta velocidad. Qin Yang iba delante, el leopardo detrás. Los leopardos son conocidos por su fuerza explosiva. Sin embargo, era evidente que el leopardo adulto era más rápido, alcanzando casi 100 km por hora. Qin Yang, tras la evolución, solo podía alcanzar 80 km por hora. En 3 segundos. El leopardo ya estaba junto a Qin Yang, abalanzándose y golpeando su pata trasera con sus patas delanteras. ¡Bang! La armadura de roca se activó inmediatamente, su poderosa defensa bloqueando el ataque del leopardo. Qin Yang tampoco se contuvo, moviendo ágilmente su cola y golpeando la cara del leopardo. Luego continuó corriendo. Si aguantaba 20 segundos, el leopardo seguramente moriría. Un ejercicio tan intenso haría que el leopardo consumiera más oxígeno, produciendo grandes cantidades de ácido láctico y dióxido de carbono, mientras su cuerpo se calentaba rápidamente, consecuencia de la deuda de oxígeno. Debido a esta limitación de oxígeno, la potencia explosiva del leopardo solo puede durar unos 20 segundos. Después de eso, abandonará la caza porque la energía obtenida es desproporcionada. Aunque el leopardo había sufrido mutación y evolución, su duración podría ser ligeramente mayor, pero no excesivamente. Finalmente, tras 25 segundos, el leopardo mostró signos de deficiencia de oxígeno. En 25 segundos, el leopardo desató todo su poder, una hazaña que fue poco menos que milagrosa. Durante este tiempo, atacó a Qin Yang 3 veces más, pero sus garras no lograron penetrar la armadura de roca. En este punto, el leopardo estaba listo para rendirse, pues sin descanso, se convertiría en presa. Qin Yang, por otro lado, permaneció tranquilo y sereno, observando las reacciones del leopardo. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor y disminuyó la velocidad. Quería probar el efecto de la técnica sónica desgarradora del cielo. En el momento en que Qin Yang se detuvo, el leopardo, que inicialmente había tenido la intención de rendirse, vio una oportunidad. Hizo una última superaceleración, abalanzándose sobre el cuello del leopardo nublado. Si mordía, podría usar su peso para presionar hacia abajo, convirtiendo al pobre leopardo en una presa colgando del árbol.
Justo cuando estaba a punto de tocar el cuello del leopardo, este abrió la boca. Este era el momento que Qin Yang había estado esperando. Movió ligeramente su cuerpo, el leopardo falló su objetivo y frenó bruscamente. Los dos leopardos intercambiaron posiciones. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Qin Yang presionó sus extremidades contra el suelo, sus músculos se tensaron y dejó escapar un grito ensordecedor. ¡Wow! Toda la selva quedó en silencio. El leopardo estaba tan asustado que se arrodilló en el suelo, temblando. Debido a la cercanía, el leopardo, que ya sufría una grave falta de oxígeno, se mareó aún más, incluso sus párpados comenzaron a temblar. Después de unos 10 segundos, Qin Yang dejó de gritar y respiró hondo. En la selva, aparentemente silenciosa, bandadas de pájaros volaron al aire presas del pánico. Aparte del propio Qin Yang, el menos afectado fue en realidad un pájaro, Pequeño Fuego. Voló y se posó en la nuca de Qin Yang, piando. El jefe es genial. Cómetelo. Parecía que los gritos no le afectaban. Qin Yang miró hacia atrás sorprendido, observándolo en silencio. Chirp, jefe, mátalo. Tengo tanta sed, dame un poco de sangre. HMM. ¿Cuándo empezó el minibet a beber sangre? Este pájaro definitivamente no era simple. Sin embargo, las siguientes acciones de Qin Yang trastornaron por completo la comprensión de Pequeño Fuego, incluso hiriendo su joven corazón. Su líder no mató inmediatamente a la gran presa. En cambio, levantó la cola y colocó su parte trasera contra el leopardo sangrante en el suelo. Talento de maestro del engaño, técnica secreta de orina de alta concentración. Chisporroteo. Un leopardo siempre es el chivo expiatorio. Un pequeño chorro de líquido tibio, transparente y de color amarillo pálido roció el rostro del leopardo. El leopardo, que ya yacía en el suelo pagando su deuda de oxígeno, sufría un zumbido en los oídos y jadeaba con dificultad. Qin Yang resistió la tentación de usar la fuente de la malicia, un talento que inicialmente había pensado usar para emboscar y repugnar al leopardo cuando estuviera en desventaja. Pero ahora, eso era innecesario. Este chorro de orina engañosa era suficiente para declarar su ascenso al poder y vengar la lección anterior. El leopardo forcejeó. Era el amo de esta selva. Su fuerza, velocidad y ferocidad infundían miedo en otras especies. No podía morir. Una fuerte voluntad biológica de sobrevivir lo hizo ignorar el hedor. Vivir era primordial. A pesar de la orina en su rostro y las ganas de vomitar, como animal, sabía cuál sería su destino si no luchaba. Haciendo un esfuerzo por incorporarse, el leopardo miró hacia arriba y vio al leopardo nublado mirándolo fijamente. Esa mirada en sus ojos era indescriptible. Qin Yang observó al leopardo que se debatía sin compasión. Después de todo, esta era la cruel selva tropical. Tomar al leopardo como seguidor era imposible. Esta feroz bestia había dominado esta selva durante mucho tiempo. Someterla era impensable. Especialmente sus ojos. Incluso en sus últimos momentos, no mostraban señales de sumisión. Y esa mección no era una humillación intencional. Era simplemente venganza por el robo de comida. Ahora, con la mente despejada, no había nada que dudar. Necesitaba reponer su energía espiritual. Después de un ejercicio vigoroso, la deuda de oxígeno del leopardo generalmente tarda entre 3 y 5 minutos en recuperarse. Acababa de levantarse y no podía correr rápido. Qin Yang, sin embargo, se dirigió rápidamente al cuello del leopardo. Sus colmillos recibieron su mordisco sin resistencia. Arrastrando al leopardo de 80 kilogramos, Qin Yang, con la cola enroscada alrededor del ciervo rojo, se dirigió hacia la higuera estranguladora. Aunque fue algo extenuante y lento, con el poder del Yi misterioso, no requirió mucho esfuerzo. De vuelta en el árbol, Pequeño Fuego ya se moría de hambre. Prácticamente quería meter toda su cabecita en la herida del cuello del leopardo. Qin Yang no era posesivo con su comida. Después de todo, era solo un pajarito en miniatura, ¿cuánto podía beber? Entonces, los dos hermanos comenzaron a darse un festín. El pico de Pequeño Fuego estaba teñido de rojo con la sangre del leopardo. Levantó la cabeza y aulló al cielo, lo que Qin Yang en realidad escuchó como una serie de gorjeos. Chirp, jefe, esto está delicioso. Qin Yang se quedó sin palabras. La capacidad de aprendizaje de Pequeño Fuego era fuerte. Ya había aprendido todas sus frases características en tan poco tiempo. PFFT, ¿no eres un pájaro? ¿Solo comes insectos? ¿Por qué te gusta tanto beber sangre? No lo sé. Desde que robé el huevo del águila real, mi garganta se calienta mucho de vez en cuando, como si estuviera en llamas. Beber agua no ayuda.
Solo la sangre animal puede aliviarlo. Qin Yang tampoco sabía de esta condición. Le gustaba la sangre fresca porque el leopardo nublado en sí era una bestia salvaje, con esa ferocidad en sus genes. Los pájaros en miniatura se alimentaban principalmente de frutas pequeñas. Con su comprensión actual de las mutaciones de energía espiritual, no podía descifrar el estado actual de Pequeño Fuego. Inicialmente había pensado que entendería al pajarito después de que evolucionara, pero ahora parecía que lo había estado pensando demasiado. Como mucho, descubriría por qué Pequeño Fuego lo estaba buscando. Todo lo demás era igual de misterioso. Incluso sospechaba que Pequeño Fuego podría ya no ser el pececillo carmesí, sino alguna otra especie mágica. Parecía que tendría que vincular completamente a Pequeño Fuego a él de ahora en adelante. Qin Yang masticó la carne del leopardo dorado y tuvo que mencionar que, a pesar de que ambos eran dorados, la carne del leopardo era muy inferior a la carne del águila dorada. No era solo el sabor. La carne del águila dorada era significativamente más rica en energía espiritual. Y la sangre. La sangre del leopardo estaba caliente, como la de la mayoría de los animales. Cuando bebió la sangre del águila real, estaba hirviendo. Por supuesto, la diferencia más obvia era que el leopardo no le había dado ningún talento nuevo ni oportunidades de fusión de talentos. El águila real, por otro lado, había soltado equipo después de solo 2 mordiscos. Leopardo mutante devorado, puntos de evolución más 30, 6. Leopardo mutante devorado, puntos de evolución más 34, 2. De hecho, la diferencia era evidente incluso solo por los puntos de evolución. El leopardo entero pesa unos 80 kilogramos. Comérselo todo sería definitivamente demasiado. Después de ganar más de 200 puntos de evolución, Qin Yang dirigió su atención al muntíaco rojo. El muntíaco rojo es un ciervo. No tiene ninguna ventaja particularmente destacada, aunque su sistema sensorial es bastante fuerte, aunque todavía inferior al del leopardo nublado. Su valor actual es probablemente solo el aumento en los puntos de evolución. Devoró un muntíaco rojo mutado, puntos de evolución más 12, 8. Los puntos de evolución son pocos, pero mejor que nada. Después de todo, la carne contiene energía espiritual, lo cual debería ser suficiente para reponer sus necesidades. Con la carne y la sangre a su disposición, Qin Yang se levantó y se dirigió al punto más alto de la higuera estranguladora. Se agachó en una rama, con las extremidades delanteras levantadas, contemplando la vasta selva tropical. El viento le acarició la barba, su mirada era profunda. Ahora era el momento de desbloquear el segundo talento otorgado por el águila dorada. Nombre. Qin Yang. Puntos de evolución. 668, 3 talentos evolucionados. Esencia inmortal LV4, 0, 600, poder Yin profundo LV4, armadura de roca LV4, 100 órganos internos refinados LV3, 0, 400, maestro del engaño LV3, visión de 4 colores LV3, alerta de distracción del sueño LV2, fuente de malicia LV1, sonido desgarrador del cielo LV1. Talentos desbloqueables. Guía polar, salto extremo, resistencia al veneno, intentos de fusión de talentos. 2. Esta vez, Qin Yang no dudó. Planeaba usar 400 puntos de evolución directamente para activar la fusión de talentos visuales activada por el águila dorada. Incluso si fallaba, no importaba. Volvería a cazar para desbloquear más. Estaba decidido a obtener este nuevo talento relacionado con el águila dorada. El talento visión de 4 colores entra en conflicto con el talento del águila dorada. Consumir 400 puntos de evolución para fusión de talentos. Iniciando fusión, la barra de progreso se movió y el corazón de Qin Yang latió con ansiedad. ¿Quién no querría tener éxito en el primer intento? Después de todo, había fallado en la fusión de talentos muchas veces. Esta vez, éxito, fusión de talento exitosa. Nuevo talento desbloqueado, visión verdadera de la mirada al cielo, nivel heredado LV2. PFFT. Al ver la fusión exitosa, Qin Yang, que había estado agachado, abrió la boca y dejó escapar un largo grito. Lo que realmente lo emocionó fue que el talento que costaba 400 puntos de evolución y LV3 visión de 4 colores era directamente LV2. Esto le ahorró 100 puntos de evolución. Pequeño Fuego, que dormitaba cerca, abrió los ojos, con una expresión algo desconcertada. Chirp chirp chirp, jefe, ¿estás practicando tu ladrido de perro salvaje? Qin Yang, sin tiempo para ocuparse de Pequeño Fuego, miró rápidamente las anotaciones de su nuevo talento. Nuevo talento. Visión del cielo LV2. Nota 1. Un sistema visual supermicroscópico de un águila dorada mutada.
Como ave de presa, tu percepción del color, visión de 4 colores, permanece intacta. Tu vista ha mejorado enormemente, aproximadamente 10 veces la de un leopardo nublado. Cuanto mayor sea el nivel, más extraordinaria será tu visión. Nota 2. Al moverte a alta velocidad, este talento tiene una bonificación especial, que te permite predecir la siguiente dirección de movimiento del objetivo. Nota 3. Visión verdadera te permite ver la densidad de energía espiritual dentro de un cierto rango de la especie objetivo. Actualmente, en el nivel 2, el rango está limitado a 200 metros. Qin Yang tragó saliva con dificultad, profundamente atraído por la frase densidad de energía espiritual. ¿Significaba eso que ahora podía cazar de forma selectiva y eficiente? Alcance de 200 metros. 10 veces la visión. Bien podría llamarse una superlupa. Los ojos de Qin Yang ardían mientras se adaptaban a su nueva visión. Miró hacia la dirección del muro de piedra de la vieja montaña negra. Lo que vio lo sobresaltó. A 400 o 500 metros de distancia, arrastrándose por el suelo a través de las ramas de los árboles, había casi un centenar de escarabajos peloteros del tamaño de un puño. Cada uno era de un blanco pálido. Nota. Capítulo 38. Y en lugar de empujar bolas de estiércol, llevaban en grupo un manojo de plátanos grandes. No, debían ser plátanos silvestres. ¿Estos escarabajos peloteros ya no comen estiércol? ¿No es eso un poco exagerado? Los ojos de Qin Yang se iluminaron al ver el plátano silvestre. Su brillo era inconfundiblemente el de un objeto espiritual puro. Este libro, publicado originalmente en línea por 5E5H5, utiliza la visión celestial para observar la concentración de energía espiritual en especies dentro de un rango de nivel correspondiente. Esta distancia superaba claramente los 200 metros. Por lo tanto, Qin Yang dedujo que, al observar objetos espirituales puros, podían verse siempre que estuvieran dentro de su campo de visión. Porque ya no se podía definir por la concentración. Era en sí mismo una manifestación externa de energía espiritual. Qin Yang se relamió los labios. Como dice el dicho, donde el ojo puede ver, ese es territorio. Por lo tanto, este plátano es mío. Saltó de la copa del árbol y le susurró al pequeño pájaro. Pequeño fuego. Vamos, hay algo rico para comer. Pequeño fuego, que había estado dormitando, se animó al instante al oír hablar de buena comida, aunque todavía un poco confundido. Chirp, jefe, ¿no acabamos de terminar de comer? A pesar de la pregunta, voló a la espalda de Qin Yang a una velocidad asombrosa. Qin Yang no perdió el tiempo y comenzó a moverse rápidamente entre las copas de los árboles, describiendo la forma de los plátanos a Xiao mientras avanzaba. Planeaba enseñarle a Xiao los nombres básicos de algunas especies comunes durante el próximo periodo de tiempo, para facilitar la comunicación más adelante. En realidad, Xiao ya había visto muchas de estas especies, pero no había un nombre unificado para ellas. Podía aprenderlas diciendo unas pocas palabras. Jefe, esa larga, curva y gruesa se llama plátano silvestre. ¿Sabes tanto? Si no, ¿cómo sería yo el jefe? Jefe, ¿cómo vio el plátano silvestre tan lejos? Qin Yang no podía decir que tenía un talento especial, ¿verdad? El asunto de visión verdadera de observación del cielo involucraba la capacidad de engaño del sistema, y era su secreto más preciado. Además, Xiao no lo entendería aunque se lo dijera, así que fingió ser profundo. La vista del leopardo nublado es increíblemente anormal, más de 10 veces la de tus pececillos carmesí, por supuesto que puede ver. Al oír esto, los ojos de Xiao se iluminaron instantáneamente con admiración. Como una especie que solo recientemente había adquirido consciencia, solía simplemente buscar alimento, aparearse y dormir. Cuando evolucionó, Qin Yang lo protegió, y lo primero que vio después de evolucionar fue a Qin Yang. Esto ha llevado a que Qin Yang sea muy importante para Xiao ahora. Antes de la evolución, su relación era de beneficio mutuo entre diferentes especies. Después de la evolución, Qin Yang parece ser el ser más cercano a Xiao. Y, acercándose, Qin Yang se detuvo en un árbol. Directamente debajo había un denso enjambre de escarabajos peloteros, aproximadamente más de 80 en número. Escarabajo pelotero es un nombre común. Este insecto extremadamente extendido se llama en realidad escarabajo pelotero, y en algunos lugares, también se le llama escarabajo pelotero. La razón por la que Qin Yang estaba tan sorprendido era porque habían crecido muchísimo después de la mutación. Los escarabajos peloteros normales miden de 1 a 2 centímetros de largo, son completamente negros y su alimento favorito son los excrementos de animales. La reproducción, la supervivencia y la alimentación dependen de las bolas de estiércol.
Este grupo de escarabajos peloteros había crecido hasta alcanzar el tamaño de un puño, más de 10 veces más grandes proporcionalmente. Pero como su apariencia no había cambiado, Qin Yang los reconoció de un vistazo. Lo más increíble es que su color era completamente blanco jade, algunos incluso tenían el dorso algo transparente, y también habían cambiado sus hábitos genéticos de supervivencia, abandonando la coprofagia. Al enfocar su mirada, sintió que le ardían los ojos, y su energía espiritual se canalizó automáticamente hacia el área alrededor de sus cuencas oculares, activando su nuevo talento, visión verdadera de observación del cielo. Debajo de la tarántula, varios hilos de seda estaban enredados. Esto debía ser energía espiritual. Si una mutación fue una casualidad, entonces este grupo de mutaciones definitivamente tenía un problema. Al observar el plátano silvestre que llevaban, era de color amarillo dorado y desprendía una fragancia fuerte y exótica. A diferencia del escarabajo pelotero liso y de un blanco brillante, el plátano silvestre estaba envuelto en una espesa niebla blanca bajo la visión verdadera que observa el cielo. Esta niebla debía ser la verdadera convergencia de energía espiritual. Su sistema visual anterior, capaz de reflejar la luz ultravioleta y detectar patrones, no podía ver la energía espiritual. Solo podía identificarla por su fragancia. Ahora, con suficiente concentración, podía verla directamente. Esto sería mucho más conveniente en el futuro. Observando la escena desarrollarse bajo el árbol, Qin Yang tuvo una suposición. ¿Podrían los escarabajos peloteros haberse vuelto así porque comieron el plátano silvestre? Sin prisa, observaría más a fondo. Por lo que sabía, los escarabajos peloteros rara vez vivían juntos en grandes grupos. Tantos reunidos a la vez podrían resultar sospechosos. Haciéndole una señal silenciosa a Pequeño Fuego para que guardara silencio, Qin Yang los siguió como un fantasma. Los escarabajos peloteros suelen excavar en el suelo. Cavan agujeros, aflojan la tierra y luego empujan sus bolas de estiércol dentro. Este no solo es seguro, sino también un lugar importante para su reproducción. Después de que Qin Yang, con Pequeño Fuego, siguiera a los escarabajos peloteros durante más de media hora, vieron un pequeño montículo. Un leopardo y un pájaro se llenaron de asombro. Este grupo de escarabajos peloteros tenía un rey. Sobre el pequeño montículo, un escarabajo pelotero rojo sangre de aproximadamente medio metro de largo yacía al sol. Estaba rodeado de escarabajos peloteros. Algunos completamente blancos, otros mitad negros y mitad blancos, y otros completamente negros, cada uno con aspecto muy ocupado y moviéndose con bastante rapidez. Otros escarabajos peloteros traían comida de todas direcciones, incluido el grupo que seguían. Había una estratificación muy clara. Los escarabajos peloteros blancos estaban en el círculo interior, alimentándose de frutas, que eran dulces. El círculo central estaba formado por escarabajos peloteros mitad negros y mitad blancos, cuya dieta era más variada e incluía incluso corteza de árbol y huesos de animales. La capa más externa estaba compuesta por escarabajos peloteros negros, que empujaban grandes bolas de estiércol. En cuanto llegó Wild Banana, el rey de los escarabajos peloteros abrió los ojos, se dio la vuelta, su caparazón se abrió por la mitad y un par de alas rojo sangre aletearon suavemente mientras volaba. Esa banana silvestre entera, que pesaba alrededor de 2 libras, normalmente requeriría casi 100 escarabajos peloteros blancos para ser levantada, pero el rey escarabajo pelotero carmesí la levantó con sus diminutas patas. Su fuerza era verdaderamente extraordinaria. Además de los escarabajos peloteros, una pequeña criatura tenía los ojos encendidos de furia. El Pequeño Fuego miraba fijamente no a la banana silvestre, sino al escarabajo pelotero carmesí, como si no deseara otra cosa que correr hacia él y chuparlo hasta secarlo. Qin Yang, que estaba cerca, notó claramente el deseo en sus ojos. ¿Dónde estaba la dignidad de este tipo? Había abundante comida traída por los escarabajos peloteros alrededor, pero esta banana silvestre era la única criatura verdaderamente espiritual. El escarabajo pelotero carmesí no notó al leopardo nublado en el árbol. Justo cuando estaba a punto de morder la banana, Qin Yang se abalanzó desde el árbol como un guerrero celestial. Aterrizando en el pequeño montículo, su cola de leopardo golpeó al escarabajo pelotero carmesí, enviándolo a estrellarse contra un gran árbol y rodar 2 veces. Qin Yang se sorprendió un poco. Había esperado aplastarlo de un solo golpe, pero estaba completamente ileso. Con su nivel actual de poder Yi Misterioso 4, era significativamente más fuerte que un leopardo dorado adulto. Pequeño Fuego alzó el vuelo, vitoreando a través del bosque, el jefe es poderoso.
Antes de que pudiera siquiera regocijarse, el rey escarabajo pelotero carmesí caído sacudió la cabeza, batió sus alas y alzó el vuelo. Un chillido agudo resonó. Miles de escarabajos peloteros en el suelo parecieron recibir una orden, todos alzando el vuelo. Pequeño Fuego gritó alarmado, levantando rápidamente su cuerpo, tratando de esconderse lejos. Mirando hacia abajo, vio al jefe leopardo nublado todavía abajo, y gritó ansioso: «Jefe, vuela rápido». Qin Yang miró el denso enjambre de escarabajos peloteros, bajando sus extremidades para reunir fuerza. Ski Splitting Soaring estaba a punto de estallar en cualquier momento. Un suave susurro llenó los oídos de Qin Yang mientras las alas vibraban y se rozaban. Una mezcla de olores desagradables, agradables y feromonas se mezclaba en el aire, haciéndolo sentir pegajoso. Qin Yang no esperaba que estos escarabajos peloteros hubieran mutado en un grupo gregario. Si bien los escarabajos peloteros suelen congregarse, se debe principalmente a la acumulación de recursos. Una gran pila de estiércol de vaca atraería a muchos. Esta relación es de competencia. Por lo tanto, a diferencia de los insectos estrictamente sociales como las abejas y las hormigas, los escarabajos peloteros comunes no tienen un rey del estiércol. Parecía que el escarabajo pelotero rojo sangre controlaba a los demás, tal vez mediante feromonas o un mecanismo mutado de control nervioso. La amenaza inmediata para Qin Yang era su enorme número. Su letalidad era desconocida, pero eran desagradables a la vista. Puede que no le hicieran daño, pero matarlos a todos parecía inútil, un desperdicio de energía sin recompensa. Tal vez el escarabajo pelotero rojo sangre tenía algún valor. Podía chupar sangre. Entonces, consideró si enrollar su plátano y correr, o cazar al escarabajo pelotero más grande. El más grande aquí es este, de casi medio metro de largo. Bajo la visión verdadera que observa el cielo, su energía espiritual es bastante abundante, pero en realidad, apenas es carne. Devorarlo probablemente no le dará ningún punto de evolución ni nuevos talentos. Los de color jade blanco son en su mayoría de unos 10 centímetros, mientras que la gran mayoría del resto son de unos 5 centímetros. TCH. El escarabajo pelotero rojo sangre dejó escapar de repente un grito ronco. Las pupilas de Qin Yang se dilataron. Miles de escarabajos peloteros se abalanzaron sobre él. Armadura de roca se activó al instante. Su cola se movió salvajemente de izquierda a derecha como un pequeño motor, pero Qin Yang rápidamente se dio cuenta de que su ataque era ineficaz. Un solo movimiento de su cola mataría instantáneamente a un escarabajo pelotero negro común. Pero los blancos, perdiendo el conocimiento y cayendo al suelo, pronto se levantarían de nuevo y volarían de regreso hacia él. El escarabajo pelotero rojo sangre, sin embargo, voló directamente hacia Pequeño Fuego. Pequeño Fuego ansiaba su sangre, y parecía que también ansiaba el cuerpo de Pequeño Fuego. Sin embargo, Pequeño Fuego era, después de todo, un pájaro. Aunque el escarabajo pelotero rojo sangre era ahora mucho más grande que un pececillo en miniatura, no podía volar muy alto. Una vez que pasaba las copas de los árboles, no podía seguir el ritmo. Pero Qin Yang no era tan fácil de evadir. Demasiado perezoso para perder el tiempo, Qin Yang enrolló una hoja de plátano silvestre y rápidamente subió al árbol. El escarabajo pelotero rojo sangre estaba en el aire, fuera de su alcance. Necesitaba encontrar una manera de atraerlo. Una vez muerto, el ejército de insectos se derrumbaría naturalmente. Sin embargo, subestimó a los escarabajos peloteros, y también subestimó la inteligencia del escarabajo pelotero rojo sangre. Con cada chirrido, el ejército de escarabajos peloteros se dispersaba y luego convergía. Qin Yang lo intentó varias veces, pero el escarabajo volaba y esquivaba cada vez, dejándolo completamente indefenso. Sin otra opción, Qin Yang solo pudo correr, pero los insectos eran implacables, siguiéndolo durante casi 100 metros. No solo no se los había quitado de encima, sino que cada vez más insectos se le echaban encima. Si no fuera por su armadura de roca y... No. Las pupilas de Qin Yang se contrajeron, como si hubiera descubierto algo extremadamente aterrador. La defensa de su armadura de roca se estaba debilitando. Esta era la primera vez que algo así sucedía desde que desbloqueó este talento. La razón por la que los chacales mutantes, las águilas doradas y los leopardos habían podido atravesar las defensas de Qin Yang en el pasado se debía enteramente a la insuficiencia de energía espiritual. Pero ahora, acababa de comerse un leopardo, y su energía espiritual se había reabastecido. Por eso, por costumbre, no le había prestado atención a la armadura de roca. Lo que acababa de ver lo sobresaltó. Las defensas de sus patas traseras estaban casi mordidas.
Era visiblemente más delgado que el resto de su cuerpo. Al examinarlo más de cerca, vio que eran escarabajos peloteros blancos con dientes aserrados en sus bocas. Con cada mordisco, la armadura de roca perdía parte de su energía espiritual. Bien podría llamarlos gusanos devoradores de espíritus en lugar de escarabajos peloteros. Wosh. Sin dudarlo, desató su más fuerte explosión sónica rompecielos. El impacto de este sonido voló directamente el 80% de los escarabajos peloteros de su cuerpo, y algunos de los gusanos negros, debido a sus cuerpos frágiles, incluso explotaron en el acto, produciendo sonidos crepitantes. Un estallido sónico extremadamente poderoso, y su cuerpo explotó con un solo sonido. Los insectos blancos eran un poco menos numerosos. La mayoría tenía las alas desgarradas y cayeron al suelo, incapaces de volar de nuevo. Muy pocos permanecieron intactos, tendidos en el suelo luchando. Qin Yang aprovechó la oportunidad para correr varias decenas de metros lejos. Pero pronto, otro gran enjambre de insectos voló desde atrás, royendo sus defensas una vez más. Después de 3 intentos de este tipo, Qin Yang frunció el ceño y miró al cielo. Seguía densamente poblado. Encontró una gran hoja de plátano y agitó frenéticamente su cola, golpeando los escarabajos peloteros en su cuerpo. No, hay demasiados. El estampido sónico fue más efectivo las 2 primeras veces, pero no fue muy efectivo la tercera vez. Claramente no son fuertes en combate, pero simplemente no se pueden matar. Son realmente problemáticos. Pequeño Fuego estaba muy ansioso. Había estado dando vueltas sobre la cabeza de Qin Yang todo el tiempo, pero solo podía proporcionar visión y guía, careciendo de cualquier capacidad de combate. Jefe. Si tan solo pudieras volar. ¿Volar? ¿Cómo iba a volar sin alas? Dijo Pequeño Fuego, aprovechando la oportunidad para picotear y comer algunos insectos blancos. No podía comer los escarabajos peloteros rojo sangre, pero los más pequeños eran manejables. La visión de los insectos picoteando llamó la atención de Qin Yang. Pájaros. No podía contar con los minibets de corona roja. Estaban a varios kilómetros de distancia, e incluso así, podrían no estar allí. Rápido, averigua si hay otras bandadas de pájaros cerca para atraer a estos insectos. De acuerdo. Pequeño Fuego inmediatamente alzó el vuelo, buscando por todas partes, comprendiendo la idea de Qin Yang. Si podía comer criaturas pequeñas, otros pájaros también podrían. Los pájaros se protegen de las plagas de insectos. Una práctica ancestral. Apenas 2 o 3 minutos después, Pequeño Fuego voló apresuradamente desde el horizonte, gritando emocionado, con voz tensa y emocionada. Jefe. Protégeme. Qin Yang acababa de lanzar la hoja de plátano. Aún esperaba el informe de Pequeño Fuego, y este había regresado en solo unos minutos. Una mirada a él, y una serie de enormes signos de interrogación aparecieron en su mente. Pequeño Fuego era increíblemente rápido, ni siquiera temía a los innumerables escarabajos peloteros en su cara, y voló directamente al cuello de Qin Yang, escondiéndose allí. Justo cuando estaba a punto de preguntar, una gran bandada de pájaros coloridos los persiguió desde el horizonte. A juzgar por la situación, su objetivo era Pequeño Fuego. El trino era incomprensible para Qin Yang, pero podía sentir claramente la ira de los pájaros. Oye, ¿no dijiste que me encontrarías para atraerlos? Pequeño Fuego sacó una pluma roja de su cabeza, con tono engreído. Estas urracas están tomando el sol, y estaba preocupado de que el jefe no llegara, así que simplemente me lancé y comencé a rociarlas como un loco. ¿Rociar orina? Sí. Jefe, lo aprendí de usted. Se siente tan bien. Qin Yang estaba estupefacto. Nunca soñó que rociar a un leopardo sería copiado por este tipo. Este pajarito, tiene potencial. Urracas, de la familia de los córvidos. La mayoría tiene un plumaje brillante y hermoso, y son particularmente limpios, incluso un poco obsesivo-compulsivos. Siendo rociados así por un bisón en miniatura, no es de extrañar que estén tan frenéticos. El problema es que estas urracas son claramente anormalmente grandes. Cada urraca mide alrededor de 70 centímetros de largo, mucho más que una urraca normal. Pequeño Fuego es un verdadero tigre, pero considerando que este tipo se atrevió a comer huevos de águila real, Qin Yang no tenía nada más que decir. La furiosa bandada de urracas, al llegar, vio inmediatamente al despreciable minibet posarse sobre un leopardo nublado y se quedaron momentáneamente desconcertados. Al mismo tiempo, también notaron los densos enjambres de escarabajos peloteros en la selva.
Especialmente los blancos, que parecían increíblemente apetitosos. En la dieta de las urracas, estos insectos eran una de las mejores opciones para complementar las proteínas. Pero con un leopardo nublado presente, querían comer pero temían ser emboscados. Qin Yang se percató de esto, se sacudió los escarabajos peloteros del cuerpo y se retiró. Las urracas finalmente no pudieron resistir y se abalanzaron sobre los escarabajos peloteros. Pequeño Fuego asomó la cabeza. Jefe, alábame. Cientos de urracas, como lobos entre ovejas. No, incluso más exagerado. La cabeza de cada urraca era como un prensador de ajos, y con cada inclinación hacia abajo, podía tragarse un escarabajo pelotero entero. Los escarabajos peloteros estaban mutados y eran más grandes, pero las urracas eran aún más grandes. Además, como aves, las urracas también tienen mollejas bien desarrolladas. Un escarabajo pelotero de ese tamaño podía ser digerido por completo aplastándolo contra sus paredes musculares. Qin Yang, con Pequeño Fuego, llegó a la copa del árbol y observó en silencio la matanza unilateral que se desarrollaba abajo. Efectivamente, estos insectos aún necesitaban aves para lidiar con ellos. El que ahora entraba en pánico era ese escarabajo pelotero sangriento. Sin embargo, era demasiado grande para que las urracas lo manejaran, pero al ver enjambres de pequeños escarabajos peloteros siendo devorados, el escarabajo pelotero sangriento comenzó a buscar un lugar para escapar. A las urracas, naturalmente, no les importó, pero Qin Yang lo vigilaba de cerca. ¿A qué sabía su sangre? Qin Yang también quería saber qué tipo de magia poseía que hacía que Pequeño Fuego murmurara sobre ella en su cuello durante tanto tiempo. Astutamente, este escarabajo pelotero de sangre no corrió directamente por el suelo. En cambio, primero encontró un arbusto y excavó dentro, luego comenzó a volar. Unos 10 minutos después, apareció un pequeño montículo de tierra, la tierra parecía suelta. El escarabajo pelotero de sangre se detuvo, sus patas aleteando mientras excavaba en la tierra. Jefe. Rápido. Sin que Xiao lo instara, Qin Yang saltó sobre el escarabajo pelotero de sangre por detrás a toda velocidad, golpeándolo con fuerza con su garra. ¡Bang! El cuerpo entero del escarabajo pelotero de sangre fue aplastado contra la tierra. Antes de que pudiera reaccionar, Qin Yang mordió su ala y la arrancó. El ala entera fue arrancada. Lo que fluyó de la herida no era solo sangre, sino también un olor peculiar, no fétido, pero ciertamente no agradable. Los escarabajos peloteros sí tienen sangre, pero normalmente es un líquido blanco sin hemoglobina. El cuerpo de este escarabajo pelotero sangriento era más complejo después de la mutación, por eso su sangre había cambiado de color. El escarabajo pelotero sangriento seguía vivo, luchando ferozmente, pero Qin Yang, con un ala menos, le gritó en la nuca. Pequeño Fuego, prueba esto. Pequeño Fuego no pudo esperar más, batió sus alas y metió su pico para succionar. Mientras Pequeño Fuego bebía con avidez, Qin Yang se sorprendió al ver que el único pelo largo en la cabeza de Pequeño Fuego se oscurecía aún más a medida que la sangre bajaba. ¿Qué tiene de especial esta sangre? Aprovechando el momento en que Pequeño Fuego levantó la vista, Qin Yang mojó una gota con su pata y se la puso en la boca. HMM. Inmediatamente, el rostro de leopardo de Qin Yang se puso verde. Esta sangre era increíblemente picante, como chile bañado en mostaza y espolvoreado con granos de pimienta de Sichuan. Pero Pequeño Fuego lo estaba succionando con gran deleite, casi queriendo engullirlo. Pequeño Fuego dijo que su garganta se quemaba constantemente por las altas temperaturas y necesitaba beber sangre con frecuencia para mantenerse cómodo. ¿Acaso este sabor no le causaría aún más problemas de garganta? Pero al ver su expresión de satisfacción, Qin Yang sintió que se perdería algo si no se lo comía. Arrancó la pata trasera. Afortunadamente, la carne sabía un poco mejor que la sangre, dentro del rango aceptable para Qin Yang. Escarabajo pelotero de sangre mutante devorado, puntos de evolución más 5, 8. Escarabajo pelotero de sangre mutante devorado, puntos de evolución más 3, 6. Pista. La esencia del escarabajo pelotero de sangre mutante reside en su sangre. Su sangre puede nutrir directamente el hígado. 1 mililitros es equivalente a 10 puntos de evolución del talento 100 órganos internos refinados. HMM. Qin Yang dejó de masticar. Al ver la pista, la carne en su boca perdió instantáneamente su sabor. Esta era la primera vez que se encontraba con un escenario donde los puntos de evolución podían deducirse directamente a través de la sangre. ¿Era este el verdadero efecto especial del escarabajo pelotero de sangre?
Un escarabajo pelotero de sangre de 50 centímetros, toda su esencia concentrada en su sangre, incluso mutada para incluir hemoglobina. No es de extrañar que la carne solo añadiera tan pocos puntos de evolución. El pico negro de pequeño fuego, sacado de la herida, estaba completamente teñido de rojo. El pájaro se tambaleó 2 veces, como si estuviera borracho. Su grito se volvió algo ronco. Jefe, esto está tan delicioso. No puedo más, siento que estoy casi al límite otra vez, el resto depende de ti. Después de decir eso, regresó al cuello de Qin Yang y se escondió. Qin Yang miró la mitad restante del escarabajo pelotero de sangre, su expresión cambió, pero al final fue atraído por su efecto especial. Apretó los dientes y lo succionó directamente de la herida. Después de succionarlo todo de una vez, el color de todo el cadáver desapareció. Qin Yang rápidamente partió 2 plátanos silvestres y los comió a grandes bocados. El dulzor entró en su boca y diluyó lentamente el amargor. Plátano silvestre mutado devorado, más 0,1. Es un objeto espiritual puro, eso es seguro. Instituto de Investigación Animal Kunchen, desde que Jian Yu y otros estudiantes fueron transferidos, el contacto de Chen Jimin con la organización se ha vuelto mucho más relajado. La base militar no requiere que esté destinado allí, las llamadas telefónicas ocasionales son suficientes. Dim Dong, el teléfono especial se iluminó. Profesor. Buenas noticias, la sucursal estadounidense ha extraído con éxito docenas de genes espirituales mutados y los ha integrado perfectamente en el cuerpo del jaguar. Chen Jimin miró por la ventana, sus ojos brillaban, eran realmente buenas noticias. ¿Cuánto tiempo tomará cultivarlo? Tan rápido como 3 meses, tan lento como 6 meses. Chen Jimin reflexionó, sin responder de inmediato. Después del intento fallido de capturar al leopardo nublado, había considerado ajustar la dirección de sus experimentos. Tras la aparición a gran escala de espíritus mutados, el Ejército Nacional tomó el control de todas las empresas e instituciones privadas. Aunque algunos experimentos seguían realizándose en secreto, finalmente se vieron afectados. En el extranjero, las cosas no eran tan estrictas. Lo único que importaba era el dinero. Si el jaguar podía engendrar una nueva especie, el plan podría seguir adelante. Chen Jimin miró al cielo, como si viera acercarse el amanecer. Antes del amanecer llegó el alba. La organización que ayudó a crear era Amanecer. Zumbido, zumbido. El teléfono volvió a sonar. Era un teléfono doméstico normal, la persona que llamaba era Jian Yu. Sonó 2 veces antes de colgar. En la base militar del suroeste, Jian Yu estaba sentada sola en un espacio blanco, una habitación con lo básico. Había visto habitaciones así innumerables veces, habitadas enteramente por animales. Ahora, era ella quien vivía allí. Agarrando su teléfono, Jian Yu temblaba. Las autoridades no habían restringido la comunicación externa. Todos los teléfonos estaban vigilados, pero siempre que no se discutiera información clasificada, se permitía el acceso a Internet. Este era un trato preferencial para gente como ellos. Desesperadamente quería confiar en alguien, pero después de buscar durante mucho tiempo, no sabía con quién hablar. De repente, recordó su tiempo en el pequeño instituto de investigación en la selva, y con aquel pequeño leopardo nublado. En aquel entonces, lo sostenía en brazos y charlaba sin parar. Justo entonces, sonó un golpe en la puerta. Jian Yu, por favor, diríjase al laboratorio 8 para un examen. Cayó la noche. En la copa de la higuera estranguladora en la vieja montaña negra, Qin Yang yacía cómodamente. Pequeño Fuego usó su cuello como nido de pájaro, y después de succionar un escarabajo pelotero entero, cayó en un sueño profundo. Sin embargo, el sueño causado por el huevo de águila dorada era diferente. Esta vez era claramente muy ligero, probablemente solo digestión. Qin Yang también había ganado mucho. Este bocado de sangre le proporcionó indirectamente 180 puntos de evolución, lo que significaba que para la siguiente mejora de su nivel 3 de 100 órganos internos refinados, solo necesitaría 220 puntos. Además, después de comer el plátano silvestre, su energía espiritual había aumentado significativamente, y creía que no tardaría en alcanzar el umbral para la siguiente mutación y evolución. Al ver la selva tropical cobrar vida lentamente en la noche, Qin Yang se preguntó de repente. ¿En qué etapa se encuentra la sociedad humana hasta ahora? El surgimiento de la energía espiritual no podía afectar solo a plantas y animales. Su impacto en los humanos debería ser el mayor. Sin embargo, este impacto es multifacético, pudiendo afectar la economía, la estabilidad social, los cambios de poder e incluso la guerra interestelar.
La organización a la que el profesor Chen pertenece secretamente está llevando a cabo una investigación disruptiva, y si tiene éxito y tiene la premonición de que toda la selva tropical no está lejos de caer en el caos. Una vez que Pequeño Fuego despierte, deben encontrar una manera de detectar la actividad humana, idealmente monitoreando directamente las aldeas y pueblos en el lado de la cordillera Wangan. De lo contrario, actuar solo después de escuchar disparos es demasiado pasivo. Mientras Qin Yang pensaba esto, una gran cantidad de vehículos de construcción ya habían aparecido en el borde de la selva tropical, trabajando día y noche. A juzgar por su silueta, estaban construyendo un muro. Parecía una nueva gran muralla. La selva tropical estaba mucho más animada después de las fuertes lluvias. Cada especie tiene el potencial de pasar de ser un manjar en el menú a convertirse en un depredador supremo. Anoche, Qin Yang, inusualmente, no cazó, descansando sobre una higuera estranguladora. Después de haber comido un leopardo y plátanos silvestres, necesitaba un descanso. Al día siguiente, como Xiao aún no había despertado, y temiendo problemas con el águila real, volvió a descansar. Al tercer día, Xiao despertó antes del amanecer. Qin Yang lo observó. Su apariencia parecía inalterada. Según la propia descripción de Xiao, la sensación de ardor en su garganta era más pronunciada, y también experimentó una sensación de ardor en su abdomen. Qin Yang estaba algo desconcertado. Las cosas estaban empeorando, pero él seguía comiendo. Pequeño Fuego parecía indefenso. Jefe, no es que quiera comerlo, es que no puedo controlarme. ¿Sabes? El otro día, cuando volé sobre el nido del águila real, mis alas estaban completamente fuera de control. Era como si no estuviera volando en absoluto. Me sentí increíblemente emocionado cuando comí los huevos del águila real. Ahora, me siento incómodo si no bebo algo de sangre todos los días. Qin Yang también se sumió en sus pensamientos. Después de que los animales mutan, generalmente desarrollan un instinto hematófago, incluso las plantas lo hacen, sin mencionar a las aves que naturalmente disfrutan comiendo insectos. Pero la situación de Pequeño Fuego es demasiado especial. Sin embargo, es posible que otras especies tengan situaciones similares, pero Pequeño Fuego puede comunicarlas y expresarlas. Pero la probabilidad es extremadamente baja. Le pidió a Pequeño Fuego que abriera la boca y examinó cuidadosamente su garganta. Era normal, con un color rosa perfectamente normal. ¿Qué tal si probamos otra cosa? ¿Como rocío, o incluso jugo de fruta silvestre? Pequeño Fuego voló hacia arriba y dio 2 vueltas alrededor de las copas de los árboles. No funcionó. Lo intenté, y beber agua me hizo sentir peor. Solo funciona la sangre, y cuanto más caliente, mejor. ¿Pero no te sientes peor cada vez que la bebes? ¿No significa eso que necesitas más sangre, y más caliente, la próxima vez? Qin Yang solo podía guardarse esto para sí mismo por ahora. Su intuición le decía que el rasgo de Pequeño Fuego podría mutar en una especie extraña en el futuro. Los leopardos nublados son animales nocturnos, un hecho que Qin Yang casi había olvidado, ya que había estado cazando día y noche estos últimos días. Planeaba descansar un día más y dejar que Pequeño Fuego continuara explorando los alrededores, especialmente adentrándose en la vieja montaña negra. Si Pequeño Fuego encontraba algo bueno, podría ir él mismo. De esta manera, la eficiencia de la caza mejoraría enormemente. Después de todo, Pequeño Fuego necesitaba sangre fresca para saciar su sed todos los días, así que salir a cazar era imprescindible. De acuerdo, te esperaré aquí. Tan pronto como aparezca el águila dorada, corre al bosque y vendré a rescatarte. De acuerdo, jefe. Qin Yang abrió el panel y revisó sus talentos actuales. Puntos de evolución. 328, 4 talentos evolucionados. Esencia inmortal LV4, 0, 600, 100 órganos internos refinados LV3, 180, 400. Nada más cambió, excepto los 100 órganos internos refinados LV3, cuyo valor había cambiado al haber devorado la sangre de olor extraño del rey escarabajo pelotero. Parece que debemos prestar más atención a la sangre especial que Pequeño Fuego identifica más adelante. Aunque no genera tantos puntos de evolución como devorar carne y sangre directamente, aún puede mejorar rápidamente el nivel del talento con el tiempo. 300 puntos de evolución, si elegimos evolucionar, fuente de la malicia y grieta sónica desgarradora son las dos que se pueden mejorar. Obviamente, la segunda es más adecuada. Eso es. El efecto del estampido sónico supera mi imaginación. Debo mejorarlo al nivel 4.
Justo entonces, el hermano pequeño, la salamandra, que había estado ausente durante casi media hora, regresó corriendo. Qin Yang miró las heridas hinchadas en su cuerpo, momentáneamente atónito. ¿Te mordieron? El cuerpo de Pequeño Fuego estaba cubierto de ronchas de todos los tamaños, cuyas plumas aún no habían crecido, y las ronchas seguían haciéndose más grandes. Pero estaba inusualmente emocionado. Jefe. Encontré miel blanca. Ven conmigo. Incluso le mostró a Qin Yang las pocas gotas de líquido blanco lechoso que quedaban en su boca. Buen amigo, nunca decepciona a Qin Yang. O sale y causa un gran desastre. Y mientras causa problemas, siempre encuentra algo bueno. La clave es que esto es en lo profundo de la selva de la provincia de Yunnan. Hay muchos tipos de abejas aquí, y varias criaturas particularmente feroces, especialmente el avispón de anillos dorados, que puede envenenar directamente a una persona. Si muta un poco, es muy superior a algo como un escarabajo pelotero. Imagínese estar cubierto de miles de avispones de anillos dorados, cada aguijón con veneno mortal y, por lo tanto, Qin Yang no actuó de inmediato. Xiaoun, describa la colmena que perturbó. ¿Cómo son las abejas? Jefe, solo abejas. No me atrevería a meterme con esas abejas gigantes realmente venenosas. Qin Yang todavía estaba un poco inquieto. ¿Cómo es la colmena? Muy grande, colgando del árbol como una losa de piedra. ¿Como una losa de piedra? Casi al instante, Qin Yang supo de qué especie se trataba. Un enjambre de abejas. Un tipo de abeja que, aunque no se encuentra entre las especies de avispones más peligrosas, es extremadamente agresiva y sale en enjambre cuando se siente amenazada. Estas abejas son muy grandes, con abejas obreras individuales que suelen medir alrededor de 20 milímetros. Generalmente eligen anidar bajo troncos de árboles altos, con grandes grupos de colmenas colgando de las ramas. La miel de estas abejas silvestres es increíblemente cara, conocida como el oro del bosque. Los ojos de Qin Yang brillaron. Miel blanca. Solo oír el nombre ya la asociaba con energía espiritual. Si tan solo pudiera probar un poco y la fortuna favorece a los audaces, hagámoslo. Pequeño Fuego, guía el camino. Pequeño Fuego gritó emocionado varias veces y comenzó a volar más adentro de la vieja montaña negra, con Qin Yang siguiéndolo. En el camino, el leopardo y el pájaro discutieron su estrategia. Pequeño Fuego, ¿vuelas más rápido las abejas? Por supuesto que sí, de lo contrario me habrían picado hasta la muerte hace un momento. Tengo una buena idea, ¿quieres oírla? Jefe, solo dígame, haré lo que sea con tal de conseguir miel. Es simple, usted atrae a las abejas, y yo robaré toda la miel. De acuerdo. Jefe, tiene que robar todo lo que pueda. Pequeño Fuego no lo cuestionó en absoluto, sino que pensó que este método era demasiado confiable. Su apariencia emocionada hizo que Qin Yang se sintiera un poco avergonzado. Solo por esta confianza, Qin Yang tenía que alimentarlo hasta saciarlo. Esta vez la distancia era relativamente grande, unos 5 kilómetros. Cuando Qin Yang se detuvo con Pequeño Fuego, este apenas lo miró y de inmediato quiso darse la vuelta y huir. La escena que tenía delante era la más aterradora que había visto desde su renacimiento. A decenas de metros de distancia, un enorme baniano estaba cubierto de colmenas que parecían losas de piedra, dispersas a distintas alturas, fácilmente 20 en total. Todo el árbol estaba ocupado por enjambres de abejas, generalmente de unos 50 milímetros de tamaño, la mayoría mutantes. Pequeño Fuego, fiel a su reputación de ser el audaz y aventurero Pequeño Fuego, ¿cómo se atrevía a hacer esto? ¿De verdad era algo que haría un mini carmesí? Él es un leopardo nublado, no uno estúpido. Incluso una pequeña colmena tiene miles de abejas obreras. Y hay 2 o 3 colmenas más grandes. Decir que hay decenas de miles de abejas sería quedarse corto. Los enjambres de abejas en este árbol por sí solos podrían formar un ejército. Pequeño Fuego, absorto en comer miel, no se percató del extraño comportamiento de Qin Yang. Al pensar en el sabor de la miel que acababa de robar, ya no pudo contenerse. Se levantó del cuello de Qin Yang, batió sus alas y gritó mientras salía disparado. Jefe. Me voy. Ve a robar un poco de miel.